En la mesa del desayuno, Julian Hayes deslizó los papeles del divorcio sobre la superficie de mármol hacia Eleanor Vance. Su tono era tan tranquilo como si estuviera hablando de una pequeña fluctuación en la bolsa. He estado pensando en lo que dijo nuestro hijo anoche. Toda la noche. Si quiere tanto que Sofía Leo esté cerca, entonces aceptaré el divorcio. Renunciaré a mi derecho de custodia sobre Leo. Me iré sin nada. Puedes transferir mi parte de nuestros bienes matrimoniales al fondo fiduciario de Leo. Considéralo mi contribución a su crianza. Eleanor dejó su taza de café, frunciendo el ceño. ¿Estabas hablando conmigo? Julian bajó la mirada. La luz azul de su auricular Bluetooth brillaba de forma constante. Ella lo entendió al instante. No había escuchado ni una sola palabra. Una ola familiar de impotencia la invadió. Durante 5 años, esa había sido su realidad. Cada vez que hablaba, se encontraba con ese mismo muro impenetrable de indiferencia. Era como los últimos meses, cuando él llegaba a casa cada noche oliendo a un perfume que no era el suyo. Finalmente, un día se quebró y le preguntó, ¿a quién has estado viendo con tanta frecuencia? Él respondió despreocupado, a una amiga, sin siquiera mirarla. A veces Eleanor se preguntaba si, después de 5 años de matrimonio, él siquiera recordaba que su nombre era Eleanor Vance. Estaba harta. Ya no podía respirar en esa vida asfixiante. Volteó el documento hasta la última página y lo empujó de nuevo hacia él. Solo fírmalo, no te tomará más de 1 minuto. Por fin, los ojos de Julian se apartaron de la llamada y la recorrieron con un destello de fastidio. Justo cuando iba a mirar los papeles, su hijo Leo entró corriendo. Papá, ¿vas a jugar golf con la tía Sofía más tarde? Yo también quiero ir. Cuando Julian empezó a levantarse, Eleanor apoyó su mano con firmeza sobre su muñeca. Firma. Por primera vez en lo que parecían años, él la miró de verdad. En sus ojos había una clara nota de sorpresa. Eleanor supuso que no estaba acostumbrado a que su esposa, siempre complaciente, actuara con tanta determinación. Leo insistió. Papá, date prisa. Si hacemos esperar a la tía Sofía, se va a enfadar y volverá a burlarse de ti. Está bien. Al segundo siguiente, sin siquiera mirar el contenido del acuerdo, Julian tomó un bolígrafo y estampó su firma. Padre e hijo desaparecieron en un instante. Eleanor se quedó mirando el documento firmado, incapaz de decidir si aquello era una muestra de absoluta confianza o de total indiferencia. Tomó el bolígrafo y, junto a su firma poderosa, escribió cuidadosamente su propio nombre, trazo a trazo, con deliberación. En esta vida, los nombres Eleanor Vance y Julian Hayes solo habían aparecido uno junto al otro en 2 ocasiones. La primera fue en su certificado de matrimonio. La segunda era ahora. Al terminar, una sola lágrima cayó sobre la hoja. La secó con suavidad, guardó los papeles en un sobre previamente dirigido a su abogado y subió a hacer la maleta. Al abrir su armario, se encontró con un vestuario lleno de ropa que le resultaba ajena y llamativa. No había ni una sola prenda que realmente amara. Nadie sabía que la chica que había sido antes de los 16 años amaba el puenting, conducía coches rápidos y reía sin restricciones. Pero después de casarse con Julian Hayes, había sido moldeada y reformada. Tenía que ser dulce, serena, con una sonrisa cuidadosamente medida. La familia Hayes nunca necesitó una individualidad. Necesitaban una adecuada señora Hayes. Incluso después de limar todos sus bordes, no había ganado ni una pizca de su afecto. En cambio, se convirtió en un chiste recurrente en el círculo de Julian. Decían que era como una muñeca sin alma. Decían que Sofía Lou y Julian Hayes eran quienes realmente estaban destinados el uno para el otro. Al pensar en eso, al mirar la ropa que simbolizaba su papel, una ola de náusea la golpeó. Corrió al baño y tuvo arcadas sobre el inodoro. Cuando terminó, levantó la vista hacia el espejo. Su maquillaje estaba perfecto, pero sus ojos estaban vacíos. Divorciarse de él era la decisión más acertada que había tomado en su vida. Se negaba a seguir estrangulada por el título de señora Hayes. Quería salir de esa jaula dorada y volver a ser ella misma. Finalmente,
Sacó un vestido que no había usado desde antes de su boda y llamó a su mejor amiga, Chloe. ¿Puedes venir a recogerme? El ático de los Hayes nunca había sido su hogar. Y la familia Vance, después de casarla con la dinastía Hayes, se había lavado las manos con ella. Ese tampoco era su hogar. Chloe se detuvo en la acera con expresión confundida. «Eye, ¿qué está pasando? No es hoy tu cumpleaños. Hace una semana me dijiste que lo celebrarías con tu esposo y tu hijo». Eleanor se quedó helada. Sacó su teléfono y revisó sus mensajes. Una semana antes, había reservado una mesa en su restaurante favorito. Incluso le había enviado a Julian un mensaje lleno de esperanza. Seguía ahí, sin leer, sin respuesta. ¿Estaba decepcionada? Antes, tal vez. Ahora solo sentía una profunda insensibilidad. Subió al coche de Chloe y fueron al restaurante que había reservado. Pero en cuanto dio el nombre de la reserva, el maitre se acercó con expresión apenada. «Señora, lo siento muchísimo. El señor Hayes ha reservado todo el restaurante para un evento privado esta noche. Está celebrando el cumpleaños de su esposa con su hijo. Por supuesto, le devolveremos el depósito duplicado». Chloe soltó una risa y tiró de Eleanor hacia adelante. «No hace falta reembolso. Está viendo a la verdadera señora Hayes aquí mismo». Pero cuando llegaron al centro del gran comedor, escucharon risas alegres. Julian estaba allí con Leo, presentándole un pastel de cumpleaños a Sophia Lu. La voz de Julian era suave. «Feliz cumpleaños, Sophia. Que todos tus deseos se hagan realidad». Leo lo repitió entusiasmado. «Feliz cumpleaños, tía Sophia. Ojalá desees casarte con papá y convertirte en mi nueva mamá». Eleanor se quedó inmóvil, observando a los tres acomodarse felices en su mesa. La mirada de Julian no se apartó de Sophia ni un solo segundo. Y su hijo, el niño que había llevado en su vientre durante 9 meses y al que dio a luz tras un parto que puso en riesgo su vida, le retiraba la silla a Sophia con cuidado, le servía agua e incluso le acomodaba con delicadeza un mechón de cabello detrás de la oreja. En 5 años de matrimonio, Julian nunca había sabido la fecha de su cumpleaños, mucho menos le había dado una bendición. En toda su vida, Leo nunca le había servido un vaso de agua ni le había alcanzado una servilleta. Chloe, furiosa, se arremangó, lista para ir a decirles unas cuantas verdades. Pero Eleanor la detuvo. «No vale la pena. Ya he firmado los papeles del divorcio con Julian». Chloe condujo de inmediato a Eleanor a su apartamento en Brooklyn. Eleanor no lloró. Fue Chloe quien estalló en lágrimas, abrazándola mientras despotricaba. «Ese hombre es un narcisista manipulador, y ese niño es un malcriado. Durante 5 años has girado toda tu vida alrededor de ellos. Sin carrera, sin vida social. Por fin logro que salgas a tomar un café y una sola llamada de él te hace correr a casa para prepararle un remedio especial para la resaca. Cuando Leo era un bebé y no dejaba de llorar, ¿cuántas noches sin dormir pasaste sosteniéndolo? Les diste todo y así te lo pagan, ella. Sé que debes estar sufriendo, está bien llorar, suéltalo». Escuchando a Chloe, Eleanor tomó una cerveza de la mesa y dio un largo trago. Reclinándose en el sofá, susurró: «Llorar, ya no puedo. Pero había llorado antes, tantas veces. Cuando la madre de Julian la obligaba a aprender interminables y tediosas reglas de etiqueta. Cuando intentaba confiar en Julian y él la trataba como si fuera aire. Cuando lo esperaba hasta la medianoche y él no volvía a casa, ni siquiera enviaba un mensaje. Cuando Leo tuvo una fiebre peligrosamente alta en mitad de la noche y ella llamó desesperada a Julian, solo para que él le colgara. Una vez había esperado ingenuamente una vida de felicidad matrimonial y amor maternal, pero nunca la vieron como parte de su familia. 5 años. Debió haber despertado mucho antes. Después de una noche bebiendo, Eleanor durmió profundamente. A la mañana siguiente, su teléfono sonó. En la pantalla aparecía Julian Hayes. Su voz sonaba espesa por el sueño. «¿Dónde dejé el Patek Philippe que uso los lunes?» Sin pensar, Eleanor respondió: «En el vestidor, en el cajón superior de la cómoda, y los gemelos a juego están en el cajón debajo del reloj».
El intercambio fue tan automático que tardó un momento en recordar que se estaban divorciando. Ya no tenía que levantarse al amanecer para preparar su ropa del día. Ya no tenía que esperar hasta la medianoche con un cuenco de sopa perfectamente caliente para su regreso. Parecía que Julian ni siquiera había notado que ella se había mudado del ático. Con paciencia, le recordó, deberías pedirle al ama de llaves que reorganice tu armario. Puedes preguntarle a ella a partir de ahora. Nos estamos divorciando. No es apropiado que sigas llamándome por estas cosas. Escuchó un murmullo indiferente seguido del sonido de un cajón abriéndose. Pensando que el asunto estaba resuelto, estaba a punto de colgar cuando oyó su siguiente instrucción. Haz que me envíen a la oficina en Hayes Tower la sopa de mariscos del centro para el almuerzo durante los próximos días. La llamada se cortó. Eleanor soltó una risa breve e incrédula. Así que todas sus palabras sobre el divorcio habían entrado por un oído y salido por el otro. Era como gritar al vacío. Respiró hondo, las yemas de los dedos temblando de ira, y bloqueó el número de Julian. Para asegurarse, también bloqueó el número de la maestra del preescolar de Leo. Pero había olvidado a su madre. Así que cuando por fin se despertó del todo y salió a almorzar tarde, fue interceptada por la señora Hayes, quien la obligó a subir a su coche con chofer. En cuanto la puerta se cerró, la señora Hayes arrojó un montón de fotos brillantes sobre el regazo de Eleanor. Eran imágenes íntimas de Julian y Sofía. Eleanor, me has decepcionado enormemente. Desde que cumpliste 16 años, yo personalmente te enseñé todo lo que necesitabas saber para ser una esposa Hayes. Ha pasado una década y aún no puedes retener el corazón de Julian. Si hubiera sabido que eras tan inútil, habría pasado por alto el origen de Sofía Lou y la habría elegido desde el principio. La esquina afilada de una foto le raspó el cuello, dejando una fina línea roja. Cuando la familia Hayes la eligió como futura nuera, todos envidiaron su suerte. Solo ella conocía la verdad. Desde los 16 años, su libertad desapareció. Su único propósito en la vida era convertirse en una impecable señora Hayes. El peso de ese papel era aplastante. En su último año de secundaria se rebeló deliberadamente, consiguió un novio y se aseguró de que Julian lo supiera, esperando que eso bastara para romper el compromiso. Pero Julian no dijo nada. Su familia simplemente la envió de la noche a la mañana a un estricto internado suizo. Solo había estado casada con Julian 5 años, pero la familia Hayes había controlado su vida durante 10. Ya era suficiente. Levantó la mirada y, con voz tranquila, informó a su suegra, ya he firmado los papeles del divorcio con Julian. No tomaré la custodia y me iré sin nada. Como está tan insatisfecha conmigo, puede buscar una nuera más adecuada. Extendió la mano hacia la manija de la puerta. La señora Hayes, tras un segundo de sorpresa, le sujetó la muñeca con voz aguda. Eleanor, no te atreverías. Sus largas uñas carmesí se clavaron en la carne de Eleanor como agujas. Eleanor giró lentamente la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. No hay nada que no me atreva a hacer. El título de señora Hayes nunca fue un honor para mí. Se subió la manga, revelando las finas líneas plateadas de viejas cicatrices cruzando su muñeca. Era la primera vez que las mostraba a alguien. La señora Hayes vio las marcas retorcidas, como 100 pies, y retiró la mano como si se hubiera quemado. Eleanor trazó suavemente las cicatrices, su sonrisa intacta. Nunca quise ser la señora Hayes. Cuando sentía que no podía continuar, me cortaba. Era la única manera de respirar. ¿Sabe qué gritaba en mis sueños durante los últimos 10 años? Miró directamente el rostro ahora pálido de la mujer mayor y articuló cada palabra con claridad. Gritaba, ¿alguien puede salvarme, por favor? Pero ahora lo entiendo. La única persona que puede salvarme soy yo misma. Solo siendo completamente libre, siendo yo otra vez, puedo vivir de verdad. Después de expresar con calma su verdad, Eleanor abrió la puerta del coche y se marchó. Esta vez, la señora Hayes no la detuvo. Pero la rabia que hervía necesitaba salida. Eleanor fue a su garaje privado y destapó su coche, un descapotable rojo que llevaba años acumulando polvo. Pisó el acelerador y salió disparada a la calle.
Quizás fue el destino. Al cruzar una intersección, chocó de frente contra un Maybach negro. La matrícula personalizada decía IS-1. Era el coche de Julian. Un hombre salió rápidamente del lado del pasajero. David, el asistente de Julian. Eleanor bajó la ventanilla. Cuando David la vio, se quedó inmóvil. Señora Hayes. Eleanor no se sorprendió por su reacción. En 5 años, todos en el círculo de Julian habían formado una imagen fija de ella. Dulce, serena, inmóvil como un estanque. Una mujer así, conduciendo a toda velocidad un deportivo, sin duda levantaba sospechas. No dio explicaciones. Simplemente le entregó una tarjeta. Si hay daños, que contacte con mi gestor de seguros. Luego se puso las gafas de sol, aceleró el motor y se marchó. David permaneció atónito unos segundos antes de volver al Maybach. Señor Hayes. El otro conductor era la señora Hayes. Julian, frotándose las sienes en el asiento trasero, dijo con frialdad, «Vámonos». Como si no le importara si el conductor era un desconocido o su esposa. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. David no añadió nada más. Pero nadie podía prever que 3 horas después la pareja volvería a encontrarse. Esta vez fue en un circuito privado en las afueras. Julian estaba allí para firmar un acuerdo de desarrollo inmobiliario. Coincidentemente, se estaba celebrando una carrera. El ambiente era eléctrico. Un deportivo rojo dominaba la pista, tomando la delantera con pura velocidad y potencia, ganando el campeonato con facilidad. Cuando el piloto salió del coche, el público guardó silencio. Vestido con un ajustado traje de carreras carmesí que resaltaba una figura esbelta y elegante, captó todas las miradas. Incluso en los ojos de Julian brilló una clara chispa de admiración. Entonces el piloto se quitó el casco, revelando un rostro familiar. David, de pie junto a Julian, jadeó. Señor Hayes. La señora Hayes es una increíble piloto de carreras. Julian no habló. Solo observó las miradas fervientes de los hombres alrededor, fijadas en Eleanor, mientras su ceño se fruncía ligeramente. Eleanor había notado la mirada de Julian hacía rato, pero no lo reconoció. Durante años, salvo en galas obligatorias de la alta sociedad, siempre había fingido no conocerlo en público. Era lo que él prefería. Así que cuando el organizador de la carrera, que era de fuera, fue a presentarlos, Eleanor siguió el juego. Extendió la mano con cortesía. Señor Hayes, un placer conocerlo por fin. Julian permaneció inexpresivo, creando un momento incómodo. En ese instante, la voz de Sofía Lu flotó en el aire. Julian, ¿ya terminaste? Si es así, volvamos a la oficina a almorzar. Tengo antojo de la sopa de mariscos que prepara tu ama de llaves. Eleanor se giró y vio a Sofía bajando del Maybach y acercándose a Julian, enlazando su brazo con el suyo como si fuera lo más natural del mundo. Quizás al sentir que Eleanor no representaba amenaza alguna, Sofía incluso le dedicó una pequeña sonrisa triunfante. Mientras se alejaban, alguien comentó cerca. El señor Hayes incluso trae a su esposa a las reuniones de negocios. Deben estar muy enamorados. El asistente de Julian, que aún no se había ido, lanzó a Eleanor una mirada extraña. Eleanor sabía exactamente lo que estaba pensando. Qué mujer tan patética, ni siquiera puede retener a su propio esposo. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se marchó del circuito. Lo primero que hizo fue llamar a su abogado. ¿Cuánto falta para que esté listo el certificado de divorcio? ¿7 días? Respondió el abogado. ¿7 días más? Bien, había soportado 10 años. 7 días no eran nada. Podía esperar. Pero justo cuando logró recomponerse, su teléfono volvió a sonar. Era el asistente de Julian. Señora Hayes, el director general pregunta cuándo llegará la sopa de mariscos. Además, la maestra de Leo llamó. No logra contactarla. El proyecto manual no fue llevado a la escuela. ¿Podría llevarlo usted? Eleanor recordó de repente. La noche antes de que Leo le pidiera el divorcio,
Había estado sentada cosiendo meticulosamente un proyecto hecho a mano siguiendo un tutorial en vídeo. Cuando se fue, estaba a medio terminar. Miró las nubes flotando libres en el cielo y dijo con calma: «Dile a Julian que ya no habrá sopa de mariscos. Nunca más. Y en cuanto a los asuntos de Leo, ya no me involucraré. No vuelvan a contactarme». Luego bloqueó también el número del asistente. En la oficina del director en Hayes Tower, David sostenía el teléfono con incomodidad. «Señor, la señora Hayes me colgó. Cuando intenté llamar de nuevo, fue directo al buzón. Creo que me bloqueó. Tal vez debería intentarlo usted». Julian frunció el ceño y, por una rara vez, sacó su propio teléfono. Buscó el contacto guardado como esposa y envió un mensaje. «¿A qué viene esta rabieta?». Un segundo después, apareció una notificación roja bajo su mensaje. «Esta persona ha activado la verificación de amistad. Aún no son amigos. Envíe una solicitud de amistad». David se inclinó y alcanzó a ver el historial de mensajes en el teléfono de Julian. El último mensaje recibido era la invitación de cumpleaños de Eleanor, enviada una semana atrás. No pudo evitar exclamar: «Oh, el cumpleaños de la señora Hayes es el mismo día que el de la señorita Lu. Así que ayer también fue su cumpleaños. Señor, ¿le compró un regalo?». Julian guardó silencio un momento antes de responder con frialdad: «No lo sabía». David no se sorprendió. Después de todo, Eleanor había enviado numerosos mensajes y Julian no había respondido a ninguno. Antes de que David pudiera decir algo más, Julian ordenó: «Consígele un regalo de cumpleaños adicional. Encárgate tú». «Sí, señor». David asintió. Pero al levantar la vista vio que Julian ya estaba absorto en un documento, como si la instrucción hubiera sido un simple pensamiento pasajero. David suspiró en silencio y salió a elegir el regalo. Esa noche, Eleanor recibió el regalo enviado por el asistente de Julian. Se sorprendió un poco, pero lo rechazó sin pensarlo. Sinceramente, no entendía qué pretendía Julian. Su cumpleaños ya había pasado. ¿Qué sentido tenía un regalo ahora? Además, durante los últimos 10 años, su único deseo de cumpleaños siempre había sido el mismo: libertad. Al aceptar el divorcio, Julian, de manera indirecta, le había concedido ese deseo. Eleanor había asumido que durante los 7 días de espera no volvería a tener contacto con Julian. Pero poco después de que el asistente se marchara, recibió un mensaje de su suegra. «Eleanor, no me importa qué drama de divorcio estés armando con Julian, pero mientras no estén oficialmente divorciados, mi nieto no se verá afectado de ninguna manera». Eleanor soltó una risa desdeñosa. ¿Cómo podría verse afectado Leo? Él fue quien propuso el divorcio. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. «Si no quieres que este divorcio se vuelva desagradable, vendrás a la residencia familiar este fin de semana para estar con mi nieto como de costumbre». Eleanor recordó que a Julian no le gustaba tener demasiada gente alrededor. Así que, después de casarse, se mudaron de la finca de la familia Hayes en Greenwich al ático de Manhattan. Tras el nacimiento de Leo, tenían una rutina fija de fin de semana: llevarlo de vuelta a Greenwich. Hoy era viernes. Normalmente, ella ya habría recogido a Leo del preescolar y estaría preparando el viaje. Julian siempre estaba ocupado, y rara vez volvía a casa antes de las 10 de la noche. Esta vez, Eleanor fue directamente a la finca. Para su sorpresa, cuando llegó, Julian ya estaba allí. Lo ignoró y empezó a caminar hacia el segundo piso, pero él le bloqueó el paso. Le preguntó, de forma inexplicable: «¿Te gustó el regalo de cumpleaños?». Eleanor lo miró confundida. ¿Acaso no sabía que ella lo había rechazado? Aunque, pensándolo bien, no era sorprendente. Él la trataba como si fuera invisible. ¿Por qué iba a recordar si ella había aceptado un regalo o no? Como no quería hablar con él, solo asintió de manera mecánica, pero entonces él continuó: «Leo está tallando un amuleto de madera para Sofía. Ya he dispuesto que subas y lo ayudes a terminarlo». Así que aceptar el regalo venía con condiciones. Eleanor soltó una risa fría, lo apartó a propósito con el hombro y subió sin decir una palabra. Julian frunció el ceño.
pero no dijo nada. En el segundo piso, Leo estaba sentado en su escritorio, concentrado, tallando con un pequeño cuchillo. Al acercarse, vio sobre la mesa un amuleto de buena suerte de madera, bellamente terminado. Él estaba intentando copiarlo. Sus pasos debieron distraerlo. Levantó la vista y, en cuanto la vio, arrebató rápidamente el amuleto terminado de la mesa. Sus labios se apretaron en una línea fina de disgusto. Mamá, este es el que papá talló para la tía Sofía. No puedes robárselo. Un dolor agudo, como un cuchillo retorciéndose, atravesó el corazón de Eleanor. No podía creerlo. El niño que una vez había amado más que a su propia vida la miraba como si fuera una ladrona. Mirando la cara de Leo, una versión en miniatura de la de Julian, sintió el pecho oprimirse, como si le faltara el aire. No tienes que ponerte tan a la defensiva. Yo nunca he querido nada que le pertenezca a otra persona. Además, tu padre y yo nos vamos a divorciar pronto. Tu querida tía Sofía será tu nueva madre antes de que te des cuenta. De repente, la voz fría y recriminatoria de Julian sonó detrás de ella. Eleanor, ¿qué clase de tonterías le estás metiendo en la cabeza? ¿Acaso eres una madre adecuada? Probablemente era la frase más larga que Julian le había dicho directamente en toda su vida. Eleanor se giró, miró su rostro indiferente y sonrió levemente. Tienes razón. No soy adecuada, así que búscale una que sí lo sea. Dicho eso, caminó hacia la puerta. Julian agarró su brazo, con la voz grave cargada de advertencia. En ese momento, el reloj inteligente de Leo vibró. Él canturreó feliz. Papá, es la tía Sofía, está llamando por vídeo. Al segundo siguiente, Julian la soltó. Eleanor lo vio caminar para atender la llamada, y su expresión helada se transformó al instante en una sonrisa. De pronto, ella sintió una inutilidad profunda. Sin decir nada más, fue al cuarto de invitados, cerró la puerta y echó la llave. La habitación estaba fría. Aunque era junio, se sentía como si estuviera acostada en un ataúd enterrado en la tierra helada. Cerró los ojos, obligándose a dormir, y soñó con su yo de 16 años, llorando impotente por su cachorro, que le habían quitado y sacrificado. Porque Julian era alérgico al pelo, la futura señora Ayes no podía tener un perro. Luego soñó con sus 19 años, enviada por su padre a aquel internado suizo. Ella había sido la primera de su clase, con una plaza asegurada en Yale, pero la encerraron tras esas rejas de hierro para aprender a ser esposa. En su sueño, ambas lloraban, diciéndole, Eleanor, sigue adelante, no mires atrás jamás. Eleanor no miraría atrás. Desde el momento en que le entregó a Julian los papeles del divorcio, estaba preparada para prenderlo todo fuego. Si el resto de su vida iba a pasarla como un pájaro enjaulado, prefería morir. Sus sueños esa noche fueron caóticos, pero su reloj interno la despertó a las 5 de la mañana. En su vida anterior, ahora se levantaría para preparar el desayuno de Julian y Leo. Mientras calentaba un vaso de leche, se masajeó las sienes, recordando la amenaza de su suegra, se levantó y bajó. Pero al llegar se enteró de que Julian y Leo se habían ido temprano. Se habían ido con Sofía a ver el amanecer. A Eleanor le pareció casi gracioso. Era dolorosamente obvio para cualquiera con ojos que Leo no la necesitaba como madre. Y aún así, la señora Ayes insistía en que ella volviera a la finca. A ojos de la familia Ayes, nunca la trataron como la señora de la casa. Pero se le exigía estar presente dondequiera que se suponía que debía estar la señora Ayes, aunque fuera solo como un jarrón decorativo. Tras sobrevivir el fin de semana, Chloe organizó de inmediato que fueran a una universidad local para ver entrenar al equipo de béisbol universitario. Necesitas desestresarte, le dijo. Los atletas de 18 años eran encantadores, la llamaban señora y la llenaban de atenciones. Después de unos días así, el ánimo de Eleanor mejoró de verdad. Chloe estaba encantada. ¿Ves? Ahora que has visto cómo son los jóvenes decentes, ¿no sientes que ese viejo Julian ya no vale la pena? Eleanor sonrió. Sí, ya no lo amo. Al verla seguirle el juego, Chloe se animó aún más. Eso es. Llevo años diciéndolo.
Debiste divorciarte. Cualquiera de estos chicos te trataría mejor que ese Julian frío y sin emociones. Deberías buscarte un joven amable y atento, y vivir tu mejor vida. Eleanor estaba a punto de reír y darle la razón cuando oyó una tos detrás de ella. Se giró y vio a Julian y a su asistente a poca distancia. David parecía nervioso, mientras Julian estaba a contraluz, con una expresión ilegible, aunque, con ella, rara vez tenía alguna. Eleanor fingió no verlo y empezó a alejarse con Chloe. Asumió que a Julian no le importaría ese encuentro casual, pero para su sorpresa, él dio un paso al frente y la agarró del brazo. «Hay una reunión a la que tienes que asistir. Ven conmigo». Sin esperar respuesta, la arrastró hasta su coche. Una vez dentro, ella seguía aturdida. En su memoria, Julian siempre la había tratado como si fuera invisible, sin opiniones ni sentimientos. Esa repentina firmeza solo la había visto en el dormitorio. Mientras ordenaba sus pensamientos, él habló de nuevo. «Eleanor, para familias como la nuestra, ¿acaso la idoneidad no es lo más importante?» Le tomó un momento entender que estaba refutando lo que ella y Chloe habían estado diciendo. Así que el amor no importaba. Que la cuidaran no importaba. Se le escapó una risa amarga. Por primera vez, le lanzó una mirada helada. «Pero tu idoneidad está construida sobre mi sufrimiento en silencio. ¿Y qué te da derecho a exigírmelo, Julian?» Julian la miró durante varios segundos, pero no dijo nada. Eleanor ya no tenía energía para descifrar sus estados de ánimo. Cerró los ojos y fingió dormir. Cuando llegaron al club privado, se dio cuenta de que era solo una pequeña reunión de amigos de Julian. Él nunca la había llevado a un evento informal así. A Eleanor nunca le habían gustado sus amigos. La despreciaban, la llamaban una muñeca, así que se mantuvo impasible toda la noche, bebiendo un poco de vino. Más tarde, un poco mareada, fue al baño. Después de que ella se fue, uno de los amigos de Julian se inclinó y dijo: «Julian, tu esposa no sonrió en toda la noche. De hecho, hasta te ignoró. Los rumores de que se van a divorciar deben ser ciertos». Julian hizo girar el vino en su copa. «¿Quién dijo que me voy a divorciar? Desde que me casé con ella, mi esposa en esta vida solo puede ser Eleanor Vance». Su amigo se quedó impactado. «¿Hablas en serio?» Julian le lanzó una mirada y no dijo nada. El amigo, desconcertado, por fin logró decir: «Julian, ¿recuerdas a ese director ejecutivo de tecnología, el señor Grant, con el que te asociaste? Era igual que tú. Ignoraba a su esposa por completo. Nunca la llevaba a eventos de la empresa. Nadie ni siquiera sabía que ella era la señora Grant. Al final, ella se hartó y se divorció. Dicen que él todavía intenta recuperarla. Si de verdad quieres pasar tu vida con Eleanor, más te vale empezar a prestarle atención. Si no, podrías acabar igual que él». La mano con la que Julian giraba la copa se detuvo una fracción de segundo. Luego dijo con fría certeza: «Ella no lo haría». En ese mismo instante, en el baño, Eleanor recibió un mensaje de su abogado. «Señorita Vance, el certificado de divorcio suyo y del señor Julian Hayes ya ha sido tramitado y está listo para que lo recoja cuando le convenga». Por fin había llegado el día. Eleanor tomó de inmediato un taxi hasta el despacho y recogió el certificado de divorcio con el que había soñado. Lo abrió y lo leyó una y otra vez. A partir de ese momento, ya no tenía que tratar las palabras de Julian como si fueran ley. Ya no tenía que vivir bajo las reglas de la familia Hayes. Ya no tenía que comer verduras al vapor insípidas para mantener la elegancia de la señora Hayes. Ya no tenía que llevar el mismo maquillaje todos los días, sonreírle a la gente y mentir sobre lo feliz que era. Podía hacer puenting, correr carreras, viajar. Había tantas cosas que podía hacer ahora. Al salir del despacho, Chloe dijo que, para celebrar su libertad, primero tenían que comer algo que la antigua señora Hayes jamás habría tenido permitido tocar. Llevó a Eleanor a una fila de food trucks en un mercado nocturno bullicioso. Batidos, barbacoa, helado, come lo que quieras. Al oler el aroma intenso de carne a la parrilla y especias, Eleanor por fin sintió lo que era estar viva. Esa noche comieron brochetas,
bebieron cerveza, bailaron en la acera y rieron fuerte, sin contenerse. Al final, Eleanor se rió hasta llorar. El peso que la había aplastado durante 10 años por fin se disolvió. Quizás porque había estado reprimida tanto tiempo, el dolor y el resentimiento necesitaban una salida. Impulsada por el alcohol, desbloqueó a Leo en su teléfono y marcó su número. En cuanto la llamada conectó, dijo, con los ojos enrojecidos: «Leo, quiero que lo sepas. Aunque no me quieras, yo soy tu madre biológica. La que casi se muere en la sala de parto al traerte al mundo fui yo. La que se quedó despierta noche tras noche cuidándote cuando estabas enfermo fui yo. Desde el momento en que me llamaste malvada por una extraña como Sofía Lu, dejé de ser tu madre, y ya no puedes llamarme mamá. No lo mereces». «Eleanor, ¿de qué estás hablando?». La voz helada de Julian sonó al otro lado. Eleanor se detuvo, y entonces entendió que el niño probablemente estaba con él. Se burló. «Señor Hayes, tiene tiempo para sermonearme, pero quizá debería usarlo en enseñarle modales a su hijo. ¿Sabía que la noche antes de mi cumpleaños, su hijo me dijo que me divorciara de usted para dejarle el lugar a Sofía Lu? Y lo gracioso es que esa fue la frase más larga que me ha dicho en su vida. Felicidades, Julian. Ya les he dado a todos lo que querían». Dicho eso, volvió a bloquear el número de Leo. Después de una noche bebiendo con Chloe, a la mañana siguiente Eleanor reservó un vuelo para salir del país. Sabía que la noche anterior había sido un poco extrema, y cuando la noticia del divorcio se difundiera, su propia familia no la dejaría ir. Incluso podrían intentar obligarla a volver y rogarle perdón a Julian. O peor, podrían intentar casarla con alguien más por un buen precio. Tenía que salir de Nueva York. No iba a volver. Tras despedirse de Chloe, Eleanor hizo una maleta pequeña y se dirigió a la puerta. Para su sorpresa, vio el Maybach negro aparcado a poca distancia. Julian se bajó con Leo y caminó hacia ella. «Leo, discúlpate con tu madre». Leo, pálido, se aferró a la camisa y se inclinó con rigidez. «Mamá, lo siento. No debí decirte esas cosas. No debí decir que quería que tú y papá se divorciaran. Sé que estuve mal. ¿Me perdonas?». Eleanor soltó una risita. «No hace falta que te disculpes». Ya había soltado lo que sentía y ya no le importaba. Pero entonces, para su absoluta sorpresa, habló Julian. «Yo me disculpo. No lo crié bien. También es mi culpa». Era un milagro el día en que oyó a Julian Hayes disculparse voluntariamente. Pero, ¿un simple lo siento podía borrar todo el daño? No. Aún así, Eleanor recordó el paquete en su bolso, el que había planeado enviarle a Julian desde el aeropuerto. Dijo directamente: «Julian, si de verdad lo sientes, entonces llévame al aeropuerto». Julian la miró confundido. La familia Hayes no tiene compromisos en el extranjero programados. ¿A dónde vuelas? Eleanor sonrió con sarcasmo. O sea que, aparte de los negocios de la familia Hayes, no se me permite tener mi propia vida. No es eso lo que quise decir. Por primera vez, Julian pareció realmente alterado, pero a ella no le importó. Fue Julian quien la llevó el día de la boda a la prisión de la familia Hayes. Era justo que él fuera quien la sacara, conduciéndola personalmente para cortar su última conexión. El viaje a JFK fue en silencio. Antes de bajarse del coche, Eleanor le entregó a Julian una caja envuelta con elegancia. Un regalo final. Julian se detuvo, confundido por sus palabras, pero la tomó. «Gracias». Leo levantó la mirada hacia ella, con el rostro esperanzado. «¿Y yo, mami?». Eleanor sonrió. «El tuyo también está ahí dentro. Al fin y al cabo, es un regalo para los dos. Deberías estar feliz». Y añadió: «No la abras hasta dentro de 1 hora. Para entonces, mi avión ya debería haber despegado». Por un instante raro, la expresión de Julian se suavizó. Incluso dijo: «Vuelve pronto». Ella solo sonrió sin responder y se dio la vuelta. No iba a volver. Iba a encontrar su libertad. Julian observó su figura esbelta desaparecer dentro de la terminal. Una extraña inquietud se coló en su corazón.
Sostenía la caja, queriendo abrirla de inmediato, pero Leo lo detuvo. Papá, le prometimos a mamá que esperaríamos 1 hora. Tenemos que cumplir la promesa. Durante la siguiente hora, Julian sostuvo un informe financiero, pero no leyó ni una sola página. No dejaba de mirar la caja del regalo. Por fin, la hora terminó. Leo estiró la mano con entusiasmo. Papá, ¿qué nos dio mami tan misterioso? Con un clic, la tapa se levantó. Julian giró la cabeza justo a tiempo para ver lo que había dentro. Sobre una cama de seda, yacía en silencio un solo documento oficial, un certificado de divorcio. Leo, aunque solo tenía 3 años, ya había empezado su educación temprana. Miró el certificado en la caja, moviendo los labios mientras deletreaba las palabras. Por fin preguntó, Papá, ¿qué es un certificado de divorcio? Mami dijo que nos daba un regalo. ¿Este librito es el regalo? Un zumbido ensordecedor llenó la cabeza de Julian. Tiró el informe. Cuando se puso de pie de golpe, su codo derribó una taza de café, y el líquido tibio se derramó sobre los pantalones de su traje a medida, dejando una mancha oscura que ni siquiera notó. Solo tenía ojos para la caja en las manos de Leo. Ni siquiera se dio cuenta de que le temblaban las manos, incontrolables. El pequeño librito de tapa carmesí yacía ahí, silencioso y discreto, muy parecido a aquella presencia en su hogar que siempre había estado, pero que a menudo se ignoraba a propósito. Un pánico inmenso se le elevó por dentro. Sintió que, en cuanto abriera ese certificado, algo desaparecería para siempre. Como titán de la industria, Julian Hayes era conocido por su compostura inquebrantable. Pero esta vez, la perdió por completo. Con la mano temblorosa, tomó despacio el librito. Respiró hondo varias veces antes de abrirlo. En el instante en que vio su nombre y el de Eleanor juntos, sus ojos oscuros y penetrantes se abrieron, incrédulos. No podía creerlo. Estaba divorciado. Quiso llamar a Eleanor de inmediato, pero entonces recordó que probablemente ya estaba en un avión. Una ira frustrada le subió como una ola. Reprimiendo el impulso de ir tras ella volando y exigirle una explicación, llamó a su asistente. Averigua el itinerario de la señora Hayes. Quiero saber a dónde va su vuelo y luego quiero que la traigas de vuelta conmigo de inmediato. Y averigua quién procesó este divorcio. No hubo ningún acuerdo, ninguna presentación ante el tribunal. ¿Cómo es posible? Su voz iba teñida de un pánico y una furia que ni él mismo reconocía. Casi nunca se ponía tan emocional. Al otro lado de la línea, David temblaba. En todos sus años trabajando para Julian, nunca lo había visto así. Ni siquiera cuando las acciones de una empresa rival les habían costado miles de millones. ¿Era todo esto por la silenciosa, aparentemente insignificante señora Hayes? David negó con la cabeza, incrédulo, pero solo dijo, sí, señor, y se puso a trabajar. Julian caminó de un lado a otro por su enorme despacho, con esa sensación de amenaza creciendo. Finalmente, tomó el teléfono y envió una solicitud de amistad a la mujer que lo había bloqueado. ¿Qué es este certificado de divorcio? Eres una mujer adulta. ¿Por qué harías una broma así? Escríbeme cuando aterrices. Leo y yo estamos muy preocupados por ti. Se detuvo, y volvió a escribir. Sea cual sea el problema, podemos sentarnos y hablarlo. Podemos comunicarnos. No hace falta hacer algo así. Eres madre, no una niña. Todos sus mensajes recibieron silencio. Julian se dejó caer en su silla de cuero, pellizcándose el puente de la nariz, exhausto. A su lado, Leo, que había estado jugando en silencio con bloques, levantó la vista con ojos inocentes. Papá, ¿este regalo significa que tú y mamá están divorciados? Mi mente volvió a aquellas palabras. He estado pensando en lo que dijo nuestro hijo. ¿Y lo que dijo nuestro hijo? Las frases retumbaron en su cabeza. Sintió un nudo en la garganta, una presión asfixiante en el pecho. Tras un largo rato, finalmente susurró, para sí mismo o para la habitación vacía. Eleanor, ¿de verdad te rendiste conmigo? La espera fue agonizante. ¿Aún no aterriza el avión, Eleanor? ¿A dónde demonios te fuiste?
Julian no sabía cuántas veces había mirado su reloj, cuántos mensajes había enviado, pero no hubo respuesta. Una extraña sensación de agravio le creció por dentro. Él y Eleanor eran tan adecuados. Se habían llevado bien durante 5 años. ¿Por qué de repente se divorciaría y se iría sin decir una palabra? De pronto recordó la voz de Eleanor por teléfono ayer. Un sudor frío le brotó en la frente. En ese instante, su teléfono sonó. Contestó al momento, sin mirar siquiera quién llamaba. Eleanor, por fin decidiste devolverme la llamada. Te envié tantos mensajes. ¿Por qué no respondiste? La persona al otro lado guardó silencio unos segundos antes de hablar. Señor, soy yo. Julian miró la pantalla. La pequeña energía que había recuperado se le evaporó al instante. Se apretó el entrecejo, con la voz baja. Perdón, estaba ansioso. ¿Qué noticias hay? ¿Tienes información sobre la señora Hayes? David eligió sus palabras con cuidado. Bueno, señor, confirmamos que la señora Hayes abordó hoy un vuelo a Europa, pero después de que aterrizó, perdimos el rastro de sus conexiones, así que no sabemos en qué país está. Su voz se fue apagando cada vez más. El rostro de Julian era una nube de tormenta. Tras un largo silencio, preguntó con voz ronca, ¿y el certificado de divorcio? ¿Averiguaste algo? David asintió al otro lado, y luego recordó de inmediato que Julian no podía verlo. Sí, señor. Descubrimos que el acuerdo de divorcio fue firmado por usted personalmente. Tanto nuestro departamento legal como un equipo forense han verificado la firma y el contenido. No hay problemas. La ira que había estado conteniendo por fin estalló. La voz de Julian fue glacial. ¿Cómo que no hay problemas? David se sobresaltó y luego explicó despacio. En el acuerdo de divorcio, la señora Hayes no solicitó ninguna división de sus activos. Básicamente se fue sin nada. Todos los bienes matrimoniales, incluidas sus participaciones y propiedades, fueron asignados al fondo fiduciario del joven Amoleo. Ella declaró que debía considerarse su pago de manutención para el joven Amoleo. No quiso sus bienes, y tampoco quiso la custodia del joven Amoleo. David estaba sudando a chorros. Había visto de todo en dramas de la alta sociedad, pero jamás había visto a una esposa rica divorciarse de forma tan limpia. La mayoría pelearía con uñas y dientes por cada centavo. Pero la señora Hayes simplemente se fue en silencio. No sabía si de verdad no le importaba o si solo era impotente. Mientras David pensaba en eso, Julian colgó. Apretó el teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de oír. No podía entender cómo un matrimonio que a él le había parecido perfectamente bien se había derrumbado de repente. Tras un largo silencio, soltó un aliento áspero y le preguntó al aire vacío, «Eleanor, ¿de qué estabas tan infeliz?» En ese momento, la puerta del despacho chirrió al abrirse. Leo asomó la cabeza y caminó con pasitos torpes hasta él. Se abrazó a su pierna, con los ojos llenos de esperanza. «Papá», yo le dije, «tía Sofía, que mami al darnos el certificado de divorcio significa que puedo tener una nueva mami. Papá, por favor, cásate con la tía Sofía. Quiero que la tía Sofía sea mi nueva mami». Antes, Julian habría descartado eso como tonterías infantiles, pero ahora le raspó los oídos. ¿De verdad fue por las palabras de su hijo que Eleanor lo dejó? Frunció el ceño y lo regañó. «Solo tienes 3 años. ¿Qué vas a saber? No vuelvas a decir cosas así jamás. Solo tienes una madre. No hay ninguna madre nueva». Leo, atónito por el tono duro de su padre, arrugó la cara y rompió a llorar. «Quiero una nueva mami. Quiero que la tía Sofía sea mi nueva mami. No quiero a mi mami vieja. Ella es como una niñera, no es divertida». A Julian se le encendió la ira. Alzó a Leo y le dio una palmada ligera en el trasero. «¿Quién te enseñó a decir esas cosas? Debió darse cuenta antes». Leo solo tenía 3 años. No sabría de divorcios ni diría que su madre era una niñera si alguien no le estuviera metiendo esas ideas. La palmada no fue fuerte, pero Leo reaccionó como si lo hubieran herido de gravedad. Se soltó forcejeando y salió corriendo del despacho. «Te odio, papá».
Si no me consigues una nueva mami, me voy a escapar. Julian, exasperado, iba a ir tras él, pero el teléfono volvió a sonar. Era Sofía. Tras un segundo de duda, eligió atender el teléfono en vez de perseguir a su hijo. La llamada conectó y llegó la voz suave de Sofía. Julian, oí por Leo que tú y Eleanor están divorciados. ¿Qué está pasando? ¿Es solo un malentendido de un niño? Julian suspiró. Es un malentendido. Yo no me estoy divorciando de Eleanor. ¿Algo más? Sofía guardó silencio un momento, y luego su voz adoptó un tono decepcionado. No, solo que se suponía que hoy llevaríamos a Leo al parque de atracciones para ver los fuegos artificiales. No sabía nada de ninguno de los dos, así que quería comprobarlo. Un destello de culpa cruzó el rostro de Julian. Lo siento, lo olvidé. Iremos otro día. Para cuando Julian colgó, Leo hacía rato que había desaparecido. No se preocupó demasiado. Con tanto personal en el ático, ¿cómo iban a perder de vista a un niño de 3 años? Pero Leo se esfumó justo delante de todos. Nadie vio cómo salió del edificio. Incluso las cámaras de seguridad solo captaron un breve vistazo de él alejándose solo. Julian puso a su gente a poner la ciudad patas arriba, pero no había rastro de Leo. Marcó el número de Eleanor una y otra vez, pero solo escuchó el mensaje automático. El número que ha marcado está apagado. Desesperado, hizo que su asistente consiguiera el número de la mejor amiga de Eleanor, Chloe. Hola, soy Julian Hayes. ¿Eleanor se ha puesto en contacto contigo? Si sabes de ella, necesito que le digas de inmediato que, como insistió en este divorcio, Leo ha desaparecido. Si le queda una pizca de instinto maternal, espero que vuelva ahora mismo. No había terminado cuando la voz fuerte y molesta de Chloe lo cortó. Tu hijo está desaparecido. Llama a la policía. ¿Qué se supone que haga Eleanor? ¿Que tiene una conexión psíquica con él y vuelve y de pronto señala su ubicación? Eso es ridículo. Y no te atrevas a culpar de esto al divorcio. Ustedes la empujaron a eso. Debería haberse divorciado de ti hace años. Tú y ese niño malcriado son terribles. La línea se cortó con un clic seco, pero sonó de nuevo casi al instante. Era Sofía. Julian contestó, pero solo alcanzó a oír una voz en pánico. Julian, ayuda, alguien está intentando a Leo, suéltalo. Leo, no tengas miedo, tía Sofía, cuidado. La llamada se cortó abruptamente. Julian hizo que su equipo rastreara la señal del teléfono de Sofía y corrió hacia la ubicación. Cuando llegaron, encontraron a Sofía y a Leo inconscientes en un terraplén de tierra, junto a un tramo desierto de carretera. Sofía estaba cubierta de raspaduras y moretones, hecha un desastre. Pero Leo estaba apretado contra sus brazos, completamente ileso, salvo por un poco de tierra en la cara. Todos en la escena se conmovieron. Julian, con las manos a los costados, las apretó en puños. Ordenó que los llevaran a ambos al hospital en ambulancia. Mientras veía las luces rojas y azules alejarse a lo lejos, por fin le dijo a su asistente, investiga a Sofía. Quiero saber todo lo que ha estado haciendo últimamente, con quién ha estado en contacto, no te dejes ni un solo detalle. David se quedó paralizado un segundo, y luego lo entendió. Habían buscado por toda la ciudad sin una sola pista. ¿Cómo podía la frágil señorita Lu encontrarlo justo así? ¿Y cómo podía un niño de 3 años escapar de un ático lleno de personal? Si era un secuestro real, ¿por qué no hubo exigencia de rescate? ¿Por qué dejarlo simplemente al costado de la carretera? Julian había escalado hasta la cima del mundo empresarial. No era un tonto. Los agujeros en la historia eran demasiado evidentes para ignorarlos. Pronto, Julian tuvo las pruebas en sus manos. Pruebas de que Sofía había orquestado todo el plan del secuestro. Se quedó mirando el expediente durante mucho tiempo. Su expresión era ilegible. De él emanaba un frío escalofriante. Retira el informe policial. Esto se queda en silencio. Destruye las pruebas. No quiero que una tercera persona se entere de esto. La versión oficial es que Sofía salvó a Leo. David no podía creerlo.
¿Julian realmente iba a encubrir a la persona que había orquestado el secuestro de su propio hijo? Pero antes de que pudiera entenderlo, Julian ya había desaparecido por el pasillo del hospital. Cuando Julian entró en la habitación, Sofía estaba recostada en la cama, con el rostro pálido y frágil. Frunció el ceño instintivamente, con un destello de escrutinio en la mirada. Sofía tosió débilmente, a propósito, moviéndose para dejar ver los moretones en su brazo. Frunció el ceño con preocupación. ¿Cómo está Leo? ¿Está bien? Es tan pequeño. Esto debió ser traumático para él. Es culpa de Eleanor irse así, sin importarle su hijo. ¿Qué clase de madre irresponsable es? Tengo que ir a verlo. Hizo el teatro de intentar levantarse, pero al pasar junto a Julian, él le sujetó el brazo. Su voz fue fría y contenida. Eleanor es mi esposa. Que sea o no una madre adecuada no es algo que otros deban juzgar. Sofía alzó la vista hacia el perfil duro de Julian y se quedó congelada. Ese rostro que solía ser tan suave con ella ahora no tenía ni una pizca de calor, tan frío que daba miedo. Las palmas se le humedecieron. Julian, después de tantos años, ¿cómo puedes llamarme otros? Suavizó el tono, pareciendo aún más vulnerable. Solo estaba preocupada. Me pasé de la raya. Pero este secuestro fue tan horrible. Hasta yo estoy aterrada. He visto crecer a Leo. No puedo evitar preocuparme por él. La mano de Julian se tensó apenas. Su mirada ahora estaba llena de sospecha fría. Tras un largo momento, preguntó por fin, si te pareció tan horrible, tan aterrador, entonces, ¿por qué hiciste que secuestraran a Leo? ¿Por qué montaste todo este teatro? El rostro pálido de Sofía se endureció. Parpadeó con inocencia, con expresión de absoluta confusión. Julian, ¿de qué hablas? No entiendo. Julian no explicó nada. Solo la miró, con una mezcla de complejidad y decepción en los ojos. Ya destruí las pruebas por ti. A partir de ahora, mantente alejada de Leo. Te voy a enviar al extranjero. Me aseguraré de que estés bien cuidada por el resto de tu vida. No vuelvas. Se giró para irse. Pero Sofía se lanzó hacia él y le rodeó la cintura con los brazos. Julian, no me mandes lejos. Si hice algo mal, puedo cambiar. Hemos estado juntos tantos años. No puedo vivir sin ti. Julian no se conmovió, y le apartó las manos de la cintura. Sofía se desesperó. Julian, ¿por qué? Admito que esta vez fui un poco precipitada, pero tú y Eleanor están divorciados. Solo quiero casarme con el hombre que amo. ¿Qué hice mal? No me importa que Leo no sea mi hijo. Te prometo que seré una buena madre para él. Julian por fin se soltó. Frunció el ceño, con los ojos llenos de incredulidad. ¿El hombre que amas? ¿El hombre que amas? ¿No es mi difunto hermano mayor? El rostro de Sofía perdió todo el color. Los labios le temblaron. ¿De qué hablas? La persona a la que siempre he amado eres tú. Todos estos años, has sido tú quien ha estado a mi lado, cuidándome, protegiéndome. Recuerdas mi cumpleaños mejor que yo. Siempre estás ahí para mí, pase lo que pase. Me tratas mejor que a tu propia esposa. ¿No me amas? Es verdad. Por un instante, algo se rompió en la mente de Julian. Dio un paso atrás, alejándose de Sofía. Yo me ocupé de ti para cumplir el último deseo de mi hermano. No siento nada romántico por ti, y nunca me casaré contigo. El jet privado estará listo hoy. Debes irte lo antes posible. Sin mirar atrás, Julian salió de la habitación del hospital. Mientras tanto, en Finlandia, Eleanor no sabía nada de todo esto. Había obtenido un permiso de residencia y se había matriculado en una universidad local, decidida a cumplir el sueño que la obligaron a abandonar, convertirse en traductora diplomática. Antes de que empezaran las clases, usó los ahorros que había acumulado durante años para comprar una pequeña casa. Había oído que en invierno se podían ver auroras boreales desde allí. Tenía ganas de vivir sola, de por fin controlar su propio tiempo. Aprendió finés por su cuenta y tomó optativas de alemán, japonés y español. En su segundo año,
Eleanor fue aceptada en un programa especial para estudiantes internacionales. En 3 años, podría estar trabajando en la embajada en Finlandia como diplomática. Sumergida en sus estudios y trabajo, rara vez pensaba en su pasado. Su matrimonio con Julian se sentía como un recuerdo lejano. Allí, Eleanor no era la joven señora de la familia Hayes. No era la esposa de Julian ni la madre de Leo. Allí solo era ella misma, una persona completa e independiente. La cultura en Finlandia era distinta. La gente no seguía un camino rígido de escuela, universidad, trabajo, matrimonio. Allí, después de la secundaria, eras libre de hacer lo que quisieras, trabajar, casarte o no hacer nada. Tu plaza en el sistema universitario se mantenía para ti hasta que estuvieras listo para volver. Así que Eleanor encajó bien con sus compañeros. Muchos tenían su edad o incluso eran mayores. En los 4 años que estudió allí, sintió una libertad y una alegría que nunca había conocido. Hizo muchos amigos. En su 5.º año en Finlandia, Eleanor se unió con éxito al cuerpo diplomático en la embajada, convirtiéndose en traductora diplomática. No tenía idea de que, durante los últimos 6 años, Julian nunca había dejado de buscarla. De vuelta en la oficina del director general en Hayes Tower, David irrumpió radiante. «Señor, tenemos noticias de la señora Hayes. Está en la embajada en Finlandia». Julian se levantó de golpe de su silla, con una rara expresión de alegría en el rostro. Los ojos de David se abrieron. No había visto a Julian sonreír en 6 años. Desde que la señora Hayes se divorció de él, ni siquiera cerrar un acuerdo de miles de millones le había arrancado una sonrisa así. Julian se dirigió a la puerta y luego se giró. «Necesito un expediente completo y actualizado sobre ella. Tráemelo ya». Una oleada de euforia le recorrió el cuerpo. Julian no pudo contener la curva de sus labios. Miró la foto familiar en su escritorio, los 3 juntos, y con el dedo trazó suavemente el contorno del rostro dulce de Eleanor. «Voy a aclarar nuestros malentendidos. Voy a llevarte de vuelta a casa». Eleanor nunca buscó noticias de Julian ni de Leo. En su mente, ellos ya habrían conseguido su deseo, y ahora tendrían a la esposa y madre que querían. Sus días estaban llenos de conferencias internacionales y traducción de documentos. La vida era ocupada y plena, hasta que un día su superior le llevó una propuesta de proyecto en inglés, sobre una nueva iniciativa energética. «Eleanor, eres la persona más capaz de nuestro departamento. Esta propuesta es de máxima prioridad para la Comisión de Comercio de Finlandia. Necesito que la traduzcas lo más rápido posible». Al ver el documento grueso, ella sonrió con seguridad. «Por supuesto, señor, lo tendré listo». Durante años había perfeccionado sus habilidades precisamente para momentos como ese, para asumir retos que otros no podían. Le encantaba empujar sus límites. Pero cuando Eleanor abrió la carpeta, vio la portada. Era una propuesta de Hayes Corp, de Julian. El nombre familiar resurgió en su mente. Sacudió la cabeza, respiró hondo y se dijo que solo era una coincidencia. Hayes Corp era una entidad global. Tenía sentido que quisieran expandirse a Finlandia. Tras varias noches sin dormir, Eleanor entregó la propuesta traducida en la oficina de su superior. Él pasó unas páginas, asintiendo con aprobación. «Realmente impresionante. Estás a la altura de tu reputación. Completar una tarea tan monumental tan rápido y tan bien. Eleanor, eres un verdadero activo para este departamento». Eleanor conocía bien a su jefe. Cuando empezaba a elogiar a alguien, normalmente significaba que venía un encargo difícil. Pero ¿a quién no le gusta un cumplido? «Señor, puede dejar la adulación», dijo ella sonriendo. «Solo dígame el encargo. Si sigue así, mi cabeza no va a pasar por la puerta». Él soltó una risita. Está bien, está bien. Los representantes de Hayes Corp vienen a Finlandia para una visita al sitio. Nuestro gobierno se lo está tomando muy en serio. Ya he puesto tu nombre para el trabajo de traducción diplomática. Y escucha, no todo es trabajo y nada de diversión. Recuerdo que estás soltera, ¿verdad? El jefe de la delegación de Hayes Corp es joven,
brillante y también soltero. Es una buena oportunidad para hacer contactos. No puede ser Julian, ¿verdad? Pensó Eleanor, formándosele un nudo en el estómago. El mundo no es tan pequeño. Cuando llegó la delegación de IS Corp, ella acompañó a su superior al aeropuerto para recibirlos. Eleanor, le dijo él, los finlandeses organizan una cena de bienvenida esta noche. No será demasiado formal, así que puedes relajarte un poco con la traducción. En un momento te presentaré al representante. En ese instante, su jefe saludó con la mano a alguien detrás de ella. Señor Hayes, por aquí. Tomó la mano de Eleanor y la condujo hacia adelante. Ella seguía en shock cuando se encontró de pie frente a Julian Hayes. Habían pasado 6 años, pero el tiempo parecía no haberlo tocado. Seguía igual, impasible, silencioso. Su jefe la empujó suavemente hacia adelante, radiante. Señor Hayes, permítame presentarle a la señorita Eleanor Vance, del Departamento de Traducción Diplomática de nuestra embajada. Será su traductora acompañante durante este viaje. No se deje engañar por su juventud y belleza. La señorita Vance habla 5 idiomas y es nuestra traductora más destacada, y además está soltera. La mirada de Julian se quedó fija en Eleanor, con una emoción escrutadora e ilegible en los ojos. Eleanor sonrió y extendió la mano, educada y distante. Señor Hayes, un placer. Julian la miró unos segundos largos, con el rostro indescifrable, antes de tomarle la mano. Cruzarse con Julian fue inesperado, pero Eleanor solo quería pasar el trámite. Intentó retirar la mano, pero él la sostuvo con fuerza. Tras un par de tirones suaves, frunció el ceño y su tono se enfrió. Señor Hayes, ¿qué significa esto? Su superior, percibiendo el ambiente incómodo, intervino de inmediato. La belleza y el encanto único de nuestras traductoras diplomáticas siempre cautivan. Parece que el señor Hayes no es la excepción. Los ojos de Julian se oscurecieron. Soltó su mano y, por un instante raro, una sombra de sonrisa rozó sus labios. En efecto, dijo, sin añadir nada más. La cena empezó. Eleanor intentó sacarlo de su mente. Era solo un compromiso profesional temporal. No podía estar allí específicamente por ella. Recompuesta, se sentó a su lado. El finés era un idioma complejo, pero Eleanor tradujo cada palabra con una fluidez impecable, transmitiendo los puntos de Julian a los representantes finlandeses y sus respuestas de vuelta a él. Julian escuchaba con atención, las piernas cruzadas con una elegancia aristocrática. Finlandia tiene un fuerte respaldo de políticas en el sector de energía limpia y un alto nivel de experiencia tecnológica, pero entrar al mercado requiere cumplir con las regulaciones locales. Podemos ofrecer asesoría legal y canalizar recursos. Mientras traducía, Eleanor se detuvo un instante. En sus 5 años de matrimonio, se dio cuenta de que nunca, ni una sola vez, lo había escuchado hablar con una atención tan enfocada. Una punzada amarga la atravesó, no por Julian, sino por ella misma. Por los años en que vivió como una cáscara vacía, con el alma encarcelada. Pero ya estaba fuera. La voz profunda de Julian continuó. Necesito saber si hay requisitos especiales respecto a las leyes fiscales y laborales de Finlandia. Hablaba despacio, y su mirada se posaba en ella después de cada frase. Era una mirada calmada y concentrada. Eleanor evitó sus ojos por instinto, cumpliendo su trabajo con distancia profesional. No era distinto de cualquier otro encargo de los últimos 6 años. La cena fue un éxito. Al separarse, bajo la nieve arremolinada, Eleanor se ajustó la bufanda. Le estrechó la mano enguantada brevemente. Señor Hayes, fue un placer. Adiós. Se giró para irse, sus botas crujiendo sobre la nieve reciente. Justo cuando abrió la puerta del coche, una voz la llamó desde atrás. Eleanor. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta, esperando que él continuara. El viento le mordía las yemas de los dedos, entumeciéndolas. Por fin, su voz volvió a sonar. ¿No tienes nada que decirme? ¿Fue imaginación suya o había una extraña nota de agravio en su voz ronca? El corazón de Eleanor dio un salto torpe.
Debe ser el frío. Señor Hayes, ya traduje todo lo que había que decir en la cena. En cuanto a cualquier otra cosa, no tengo nada que decir. Pero Julian parecía no querer dejarla ir. Una urgencia se coló en su tono normalmente frío y contenido. Eleanor, cuando te fuiste sin decir una palabra, incluso si no pensabas en mis sentimientos, ¿qué pasa con los de Leo? Han pasado 6 años. Tiene 9 ahora. ¿No lo extrañas en absoluto? Eleanor se dio la vuelta, con una sonrisa serena. ¿Un niño que no tuvo ningún respeto por el esfuerzo de su madre? ¿Qué hay para extrañar? Además, para estas alturas debe estar muy feliz con su nueva madre. Un copo de nieve se posó sobre los hombros de Julian, sobre el abrigo negro, haciendo que su figura alta y delgada pareciera aún más solitaria. Frunció el ceño, con una confusión que parecía genuina en la mirada. Suspira una pequeña nube de vapor en el aire helado y caminó hacia ella entre la nieve. Por una vez, su voz fue suave. Leo, él no despreciaba tu esfuerzo. Solo era demasiado pequeño para saber amar, y no tendrá una nueva madre. Su madre solo serás tú. Eso no está en discusión. Demasiado pequeño para saber amar. La mirada de Eleanor recorrió el rostro de Julian, bajó por la línea firme de su mandíbula hasta sus labios finos y expresivos. La idea era casi cómica. Julian y Leo sabían recordar el cumpleaños de Sofía, sabían pensar y esforzarse en un regalo hecho a mano para ella. Sabían amar. Solo que no sabían amarla a ella. Eleanor se apoyó con calma en su coche, estudiándolo. Se preguntó si, de seguir siendo su señora Hayes, él estaría allí ahora, hablándole tan tranquilamente. Sacudió la cabeza con una sonrisa de burla hacia sí misma. Julian frunció el ceño, desconcertado. ¿De qué te ríes? Eleanor no esquivó su mirada, sonrió amplia, descaradamente burlona. Cuando uno oye algo gracioso, ¿no se ríe, señor Hayes? Estemos divorciados o no, no estamos en posición de ponernos nostálgicos. Usted no sabe casi nada de mí y yo no tengo el menor interés en revivir un pasado en el que usted está incluido. Sin esperar su respuesta, se subió al coche, cerró la puerta de golpe y se marchó a toda velocidad. Ya en casa, Eleanor siguió su rutina nocturna y se dejó caer en la cama. Tal vez porque había visto a Julian, las imágenes del pasado la inundaron. 5 años intentando ser la esposa y madre perfecta, sin ser ella misma ni una sola vez. En sus 6 años fuera, casi nunca había pensado en esos tiempos. Había estado demasiado ocupada compensando su juventud perdida, sus años de universidad robados. Había olvidado que alguna vez fue esposa o madre de alguien. Pero la aparición de Julian obligó a que todos esos recuerdos enterrados salieran a la superficie. Se apretó el edredón, una fatiga profunda asentándose sobre ella. Se durmió rápido. En mitad de la noche, el perro de un vecino empezó a ladrar con furia y la despertó. Las imágenes del sueño, el rostro indiferente de Julian, los ojos cansados de Leo, se disiparon. Respiró hondo varias veces para despejarse y fue a la ventana para ver qué pasaba. Afuera, frente a su puerta, todavía con el mismo abrigo negro, estaba Julian. Eleanor no tenía idea de cómo había conseguido su dirección, pero la situación le pareció absurda. En la noche polar finlandesa, con temperaturas cayendo a 20 o 30 grados bajo cero, no aguantaría la noche vestido así. No dudaba de que, si lo dejaba fuera, por la mañana encontraría una escultura de hielo con forma humana en su entrada. Aunque no sabía qué quería, abrió la puerta y dejó entrar a su exmarido. Lo último que necesitaba era el problema de que se congelara hasta morir fuera de su casa. Junto a la chimenea encendida, Eleanor le entregó con cortesía una taza de café. Sus nudillos estaban rojos de frío y temblaba sin control. Rodeó la taza caliente con ambas manos, tardando un buen rato en poder hablar. Le ofreció una sonrisa débil. Gracias. La mirada de Eleanor parpadeó. Julian casi nunca le sonreía. La mayoría del tiempo era frío e inexpresivo. Frunció el ceño, con la voz afilada. Julian, ¿qué quieres? Julian bajó los ojos. La escarcha de sus pestañas se derritió lentamente,
formando una sola gota cristalina que se quedó colgando, haciéndolo ver sorprendentemente vulnerable. Sus pestañas temblaron y la gota cayó. Cuando habló, su voz fue tenue, quizá por el frío. Quiero saber por qué nos divorciamos. Eleanor lo miró fijamente, y él sostuvo su mirada sin pestañear, con una confusión genuina en los ojos. Una mezcla de emociones se arremolinó dentro de ella. Así que todo lo que había soportado durante 5 años había sido completa y absolutamente ignorado. Suspiró de golpe, arrepintiéndose de haberlo dejado entrar. Debería haber apagado las luces y vuelto a la cama. Dejarlo congelarse. Se le cerró la garganta. Tras un largo momento, le salieron 2 palabras desconocidas. Eleanor. Era cómico. La primera vez que la llamó por su nombre con alguna intención real fue 6 años después de su divorcio. Se apretó una manta alrededor del cuerpo y se hundió en un sillón, mirándolo con ironía. Julian, ¿alguna vez se te ocurrió que el simple hecho de que no sepas la razón de nuestro divorcio es la razón de nuestro divorcio? La postura de Julian se tensó, con una expresión de confusión profunda en el rostro. Él siempre había sido así. Su origen prestigioso, su carrera exitosa, su mente afilada, todo eso lo hacía capaz de manejarlo todo y, por consecuencia, indiferente a todo. Era como si creyera que el mundo siempre avanzaría por los rieles que él le había puesto. Quizá Eleanor era uno de los pocos descarrilamientos que había experimentado. De pronto, le ardieron los ojos. Cambió de postura rápido, tragándose el nudo en la garganta. Julian, antes del divorcio, te lo dije muchas veces. Dije, como a ti y a Leo les gusta tanto Sofía, aceptaré el divorcio. Renunciaré a la custodia de Leo y me iré sin nada. Nuestros bienes matrimoniales pueden transferirse a nombre de Leo como contribución final de su madre no amada. Te lo dije palabra por palabra. Se inclinó hacia adelante, con los ojos clavados en los de él. Pero Julian, ¿recuerdas algo de eso? Las manos de Julian se apretaron alrededor de la taza. Frunció el ceño, como si estuviera intentando desesperadamente recordar, pero el vacío en su mirada lo delató. No recordaba nada. Eleanor, por supuesto, sabía que ese sería el resultado. Él nunca había escuchado de verdad ni una sola palabra de lo que ella decía cuando era su esposa. En aquel entonces, para él, Eleanor era una compañera nominal, una niñera glorificada, y un sustituto para las necesidades de Sofía. Una presión de frustración le apretó el pecho. Un pensamiento malicioso le cruzó la mente. Quería hacerlo sufrir. Pero enseguida se dio cuenta de que probablemente nada de lo que hiciera podría hacerlo sufrir. Nunca le había importado. Su insistencia actual seguramente solo tenía que ver con que su plan se descarriló, un golpe a su autoridad. Él amaba tener el control. Julian bajó la cabeza, con una disculpa derrotada en la voz. Lo siento. Sinceramente no recuerdo que dijeras esas cosas. Seguramente estaba ocupado, pero si esa es tu razón para divorciarte de mí, no puedo aceptarla. Eleanor dio un sorbo a su café, preparándose para una larga noche en el crepúsculo perpetuo del invierno finlandés. Alzó una ceja. Oh, ¿y qué me dices del olor del perfume de otra mujer en tu ropa cada noche cuando llegabas a casa? ¿Esa es una razón suficiente? La expresión de Julian se congeló. Parecía haber encontrado una contradicción en sus palabras, pero negó con la cabeza, como si la idea fuera absurda. Sofía, te divorciaste de mí por ella. La sorpresa en la voz de Julian era palpable, como si divorciarse de él por Sofía fuera aún más ridículo que divorciarse porque nunca la escuchaba. Eleanor solo bebió su café y asintió con frialdad. Sí, llegabas a casa oliendo a su perfume todos los días. Leo no paraba de decir que quería que la tía Sofía fuera su nueva mamá. Se suponía que yo debía aferrarme patéticamente al título de señora Ayes, un puesto que ni siquiera quise. El rostro de Julian se puso inusualmente pálido. ¿Entonces sospechabas que te era infiel? Eleanor levantó un dedo y lo movió delante de él. No sospechaba. Cuando empezaste a llevar a Sofía a todos los eventos y no corregías a la gente cuando la presentaban como tu esposa. Cuando tus amigos se burlaban de mí en mi cara y bromeaban con que tú y Sofía eran mejor pareja.
Cuando firmaste los papeles del divorcio sin mirar siquiera, solo para irte con ella. Que fueras infiel físicamente o no, dejó de importar. Divorciarme de ti fue no dejar que me asfixiara en la prisión de ser la señora Hayes. A nadie le gusta vivir detrás de una máscara, estar tan atado por reglas que pierdes todos tus bordes. Ser esa figura vacía, Julian, yo nunca quise eso para mí. Las pestañas de Julian temblaron. Se quedó callado durante mucho tiempo. Quizá no esperaba que dijera esas cosas. O quizá simplemente no le importaban sus sentimientos reales. Solo buscaba una forma de analizar su fracaso para aprender de él. Pero, desde la perspectiva de Eleanor, todo era inútil. Él amaba a Sofía. Recordaba su cumpleaños, planeaba regalos pensados y sorpresas. Lo dejaba todo para ir con ella, escuchaba cada palabra, conocía cada gusto y cada disgusto. Su amor por Sofía significaba que este fracaso con Eleanor no afectaría sus futuras relaciones. Eleanor miró su reloj. 4:30 de la madrugada. Si siguieran casados, tendría que levantarse en media hora para hacer el desayuno de él y de Leo. Una ola de cansancio la golpeó. Se levantó y abrió la puerta. Señor Hayes, asumo que ya escuchó todo lo que quería saber. Váyase ahora. Necesito descansar. Antes de terminar, oyó un muy claro y solemne, lo siento. Se quedó congelada, con las palabras atrapadas en la garganta. Julian la miró de frente y repitió despacio, lo siento. No sabía que todos esos detalles que nunca noté te estaban causando tanto dolor. Me equivoqué. Te pido perdón. Eleanor no pudo evitar reírse. Para obtener una disculpa del orgulloso y arrogante Julian Hayes, debía ser la primera. Pero entonces una sensación hueca se le expandió en el pecho. Sintió una punzada del viejo dolor. Pensar que, cuando le enumeró las realidades mundanas de sus 5 años de matrimonio, incluso él pudo ver su sufrimiento. Se presionó sutilmente el pecho, sintiendo como parte de la vieja rabia se disipaba. Tal vez por fin podría hacer las paces con el pasado. Pero hay un punto en el que no estoy de acuerdo, dijo Julian, interrumpiendo de pronto su hilo de pensamiento. Eleanor lo miró. Él apretó los labios y continuó. Yo no te fui infiel. Yo no estoy enamorado de Sofía. La culpa y el anhelo en sus ojos eran inconfundibles. Mi hermano, yo me ocupé de ella, le di lo que quisiera, para cumplir el último deseo de mi hermano. La razón por la que no corregía a la gente cuando la llamaban señora Hayes era porque sentía que, si mi hermano siguiera vivo, ella habría sido una verdadera señora Hayes. Eleanor hizo un gesto de desdén con la mano. Ya no importa. Su indiferencia pareció dolerle. Él insistió. Herido. No, sí importa. En estos 6 años que has estado fuera, Leo y yo te hemos echado muchísimo de menos. Quiero aclarar estos malentendidos para que puedas volver con nosotros. Vuelve a la familia. Por un segundo, Eleanor pensó de verdad que Julian estaba bromeando. Ella había esperado 10 años por su libertad, y ahora le pedía que regresara a la familia. Se le escapó una risa temblorosa, y luego se convirtió en una carcajada completa, sin freno. Una expresión de desconcierto absoluto cruzó el rostro de Julian. De verdad no parecía entender de qué se estaba riendo. O quizá nunca había visto a la verdadera ella. Eleanor se secó una lágrima del rabillo del ojo, sujetándose el estómago dolorido. Necesitó varias respiraciones profundas para recomponerse. Julian, ¿me estás tomando el pelo? Me costó todo lo que tenía por fin divorciarme de ti. Ahora tengo mi propia carrera. ¿Por qué demonios volvería a esa vida? ¿Para qué? ¿Para ser una niñera gratis o andar detrás de ti como una sirvienta, llevándote todos los días esa ridícula sopa de mariscos a tu oficina? ¿Te sientes culpable por tu hermano? ¿Quieres cumplir su último deseo y cuidar de Sofía? Perfecto. Pero, ¿por qué tienes que arrastrarme a mí en eso? Yo no le debo nada a tu hermano. No le debo nada a Sofía. Y desde luego no te debo nada a ti. Julian intentó decir algo más, pero Eleanor ya estaba en la puerta, abriéndola de un tirón. Una ráfaga de viento helado y nieve entró, y la temperatura de la habitación cayó en picado.
Apretó el pomo con fuerza, con la voz tan fría como el aire invernal. «Fuera. No me obligues a repetirlo». Julian por fin se fue, pero Eleanor, agotada, no pudo volver a dormirse. Dio vueltas hasta que amaneció y luego se obligó a arreglarse e ir a trabajar a la embajada. Pero apenas llegó a la oficina, la golpeó una noticia terrible. Su superior se plantó frente a ella, con tono grave. «Eleanor, no llevas mucho con nosotros, pero tu ética de trabajo y tus capacidades son excepcionales. Este nuevo proyecto energético con IS Corp es de gran importancia para la relación entre nuestros dos países. Nuestros altos funcionarios quieren aprovechar esta oportunidad para visitar su sede en Estados Unidos con el señor Hayes. Necesitamos una traductora acompañante. Ya he presentado tu nombre. Has estado fuera 6 años. Esta es una buena oportunidad para que regreses y veas a tu familia». Eleanor escuchó con una sonrisa pegada en la cara, mientras por dentro le galopaba una estampida. Todo era culpa de Julian. En cuanto apareció, todo se complicó. Forzó una sonrisa profesional y se levantó. «Quédese tranquilo, señor. Cumpliré la misión». Esa tarde, abordó un jet privado de regreso a Estados Unidos con Julian y la delegación finlandesa. No sabía quién había hecho la asignación de asientos, pero la colocaron justo a su lado. Eleanor se masajeó el puente de la nariz, exhausta, y giró la cara hacia la ventana, evitándolo. Los dos habían pasado la noche en vela, pero Julian no mostraba señales de cansancio. Unos momentos después, una manta gruesa y suave cayó sobre sus hombros. Los movimientos de Julian fueron cuidadosos, como si temiera despertarla, pero ella no estaba dormida. Simplemente no quería mirarlo. Para Eleanor, Julian era el hombre al que una vez amó y admiró de verdad. También eran las cadenas que la habían atado. Su relación se cortó en el instante en que firmó los papeles del divorcio. Solo que no esperaba que, en cuanto bajara del avión, vería al hijo con el que solo compartía un vínculo biológico. Leo estaba en la zona de espera, sosteniendo la mano de su abuela. Con 9 años, ya no era un niño redondito y blando. Había crecido mucho. Tenía los ojos enrojecidos y en cuanto vio a Eleanor, gritó: «¡Mamá!». Los miembros de la delegación finlandesa intercambiaron miradas confusas. Alguien susurró una pregunta. Eleanor mantuvo su sonrisa profesional y respondió con soltura en finés: «Ese niño probablemente ha perdido a su madre». A su lado, el rostro de Julian se ensombreció, así que entendió. «Finés». Leo empezó a correr hacia ella, pero su abuela lo detuvo. La anciana, digna, no le permitió armar un escándalo. Simplemente le tomó la mano y se lo llevó. Eleanor sabía que la señora Hayes no había venido por un reencuentro feliz de madre e hijo. Era más bien una táctica para presionarla, pero ella ya no tenía ninguna razón para obedecer. Los días acompañando a la delegación finlandesa en el recorrido por IS Corp transcurrieron sin problemas. Profesionalmente, Julian era impecable, pero en cuanto terminó la visita oficial, fue a buscarla. «Eleanor, el trabajo de la delegación está casi terminado. ¿Quieres venir conmigo a casa a ver a Leo? Te echa de menos». «¿Me echa de menos?». Eleanor no pudo evitar imaginar al pequeño clon de Julian, con la cara llena de desprecio y rechazo. Sacudió la cabeza. «No lo creo. Nunca le gusté antes. Después de 6 años, probablemente me deteste todavía más. Él quería que Sofía fuera su madre. ¿Quieres honrar el último deseo de tu hermano? ¿Por qué no te casas con ella? Sería la solución perfecta para todos y le ahorrarías a tu futura esposa la molestia de ayudarte a cuidar a tu cuñada». Julian se pellizcó el puente de la nariz y suspiró, cansado. «Eleanor, ¿tenemos que hablar así?». Eleanor le lanzó una mirada fría. «¿No te gusta? Podríamos no hablar en absoluto». Dicho eso, hizo su maleta y volvió a su hotel. En cuanto a su propia familia, no había ninguna razón para regresar. Al enterarse de que Chloe también estaba en la ciudad, el ánimo de Eleanor se levantó. Quedó con ella enseguida. En cuanto se vieron, a Chloe se le iluminaron los ojos. Le agarró las manos y la hizo girar. «Esto es. Esta eres tú de verdad».
Han pasado 6 años, pero verte así, estoy tan feliz por ti, ella. Cuando viejas amigas se reencuentran, la conversación fluye sin parar. Las horas volaron. En mitad de su charla animada, el teléfono de Eleanor sonó. Era un número local desconocido. Dudó, y contestó. Una voz femenina, insegura, llegó al otro lado. Hola, ¿hablo con la madre de Leo Hayes? Soy su tutora. Leo se peleó en la escuela con otro alumno. Llamé a su padre y me dijo que la contactara a usted. Chloe, molesta por la interrupción, le quitó el teléfono. Se ha equivocado de número. Y colgó. ¿Qué le pasa a Julian? Están divorciados. Tú ni siquiera tienes la custodia. Lleva solo unos días de vuelta y ya está armando lío. No había terminado cuando el teléfono volvió a sonar. Eleanor contestó. La voz de la profesora ahora sonaba ansiosa e impaciente. Señora Hayes, de verdad necesito que venga a la escuela. Los problemas de adultos no deberían afectar al bienestar de un niño. Además, Leo golpeó al otro niño tan fuerte que necesita puntos. Los otros padres están aquí y exigen que usted venga y lo lleve al hospital. No había opción. Ella y Chloe tuvieron que ir a la escuela. En la oficina del director, varios niños pequeños estaban despeinados. Todos tenían a sus padres con ellos, excepto Leo, que estaba solo. La madre del niño herido sostenía a su hijo y señalaba a Leo mientras lo regañaba. ¿Qué te pasa para pegar así a tu edad? ¿Tu madre nunca te enseñó a no usar los puños? Antes de terminar, los otros niños empezaron a reírse por lo bajo. Leo no tiene madre. Su mamá lo abandonó. Leo es un perdedor sin mamá. La cara de Leo se puso roja. Como un cachorro de lobo acorralado, se lanzó hacia adelante para pelear otra vez. Estaba claro que la familia Hayes le había dado algún tipo de entrenamiento de defensa personal. Pero esta vez, los otros padres estaban allí para proteger a sus hijos. No tenía ninguna posibilidad. Cuando lo empujaron y cayó al suelo, vio a Eleanor en la puerta. Sus ojos se le abrieron de golpe. Eleanor vio que se le llenaban de lágrimas, pero él se mordió el labio con fuerza, giró la cabeza rápido y se puso de pie como pudo. Eleanor ignoró su postura desafiante. Entró en la habitación, barriendo con la mirada a los adultos. Se presentó de forma simple. Soy la madre biológica de Leo Hayes. Su padre y yo estamos divorciados, y yo no tengo la custodia. Para cualquier compensación económica, tendrán que hablar con su padre, Julian Hayes. Al oírla, Leo la miró, incrédulo. Por el rabillo del ojo, Eleanor lo vio secarse los ojos deprisa, como si temiera que ella lo viera llorar. Este niño, ¿no fue él quien insistió siempre en el divorcio? ¿De dónde salían esas lágrimas ahora? Al escuchar el nombre de Julian Hayes, los otros padres se miraron entre sí, y su agresividad se suavizó notablemente. El nombre de Julian era habitual en las noticias financieras. Poca gente no sabía quién era. Esto era un asunto menor que podía haberse resuelto sin su intervención personal. Pero él se lo había endosado a ella a propósito. ¿Creía que así despertaría su amor maternal? ¿Se le olvidaba que el amor tiene que ser mutuo? Incluso los padres no siempre aman a sus hijos. Eleanor respiró hondo, apartando el recuerdo de su propio padre arrastrándola a aquel internado suizo. Señora Hayes, aunque esté divorciada del señor Hayes, igualmente tiene que darnos una explicación por la conducta de su hijo. Eleanor asintió, dejando caer la mirada apenas sobre Leo. ¿Por qué peleaste? Leo sacó la barbilla, negándose a hablar. Eleanor ya no tenía la paciencia que antes tenía para convencerlo con cariño. Si no quieres hablar, entonces espera a que llegue tu padre. Yo tengo otras cosas que hacer. No tengo tiempo para desperdiciarlo en esto. Sus palabras parecieron activarlo. Como un animal herido, Leo se volvió contra ella, con los ojos rojos, gritando, dijeron que no tengo madre. ¿Estás contenta ahora? ¿Por qué papá no se casó con la tía Sofía? Ella nunca me ignoraría como tú. Te odio. Te odio. Eleanor esperó a que terminara y luego alzó una ceja. Cuando tu padre y yo estábamos casados,
Tú querías que Sofía fuera tu madre. Gritarme entonces era, como mínimo, entendible. Ahora que estamos divorciados, si quieres que alguien sea tu madre, ve y búscala tú mismo. Los otros padres empezaron a susurrar entre ellos. Un niño tan pequeño ya intentando romper el matrimonio de sus padres. Con razón su madre lo dejó. Esa es Sofía Lu. Creo que siempre la he visto con el señor Hayes en esos eventos elegantes. Yo pensaba que era la señora Hayes. Resulta que es la otra mujer. A su edad, Leo era sensible. No soportó oír esas palabras. Se dio la vuelta para salir corriendo, pero apenas dio unos pasos, se detuvo. Julian había llegado, flanqueado por su asistente y guardaespaldas. Su rostro era una máscara de indiferencia, irradiando una presencia intimidante. Su llegada hizo que la pequeña oficina se sintiera abarrotada. Su mirada fría barrió a todos. ¿Qué pasó? Nadie habló. Incluso Leo pareció temerle, quedándose quieto con la cabeza agachada. Eleanor le lanzó una mirada fría. Ya estás aquí. Bien. Como tutor legal del niño, eres tú quien debe encargarse de esto. Yo me voy. Eleanor, mamá. Ella dejó atrás sus llamadas mientras salía de la oficina. Chloe la esperaba en el coche. Ese mocoso. Ni siquiera debiste molestarte. No tienes idea. Después de que te fuiste, montó una rabieta enorme exigiendo que Sofía fuera su nueva mamá. Julian le dio una bofetada y él intentó escaparse de casa. Casi lo secuestran de verdad. Oí que fue Sofía quien lo salvó valientemente. Una pareja perfecta esos dos. Se fueron directo a un bar y el incidente en la escuela se olvidó rápido. Pero no esperaban que, cuando salieran del bar medio mareadas, se toparían de frente con Julian y Leo. Julian sostenía la mano de Leo. Debían llevar un rato esperando. En cuanto vio a Eleanor, su expresión titubeó. Solo dijo, Eleanor, tenemos que hablar. Julian era un hombre que no se rendía hasta conseguir lo que quería. Para no perder tiempo discutiendo, Eleanor le dijo a Chloe que se fuera a casa en un coche y se subió al vehículo con ellos. Leo iba en el asiento del copiloto, mientras ella y Julian iban atrás. El ambiente era tan tenso que casi se oía al conductor tragando saliva, nervioso. El coche se detuvo por fin frente a un restaurante. Un aparcacoches corrió a abrirle la puerta, pero Julian se le adelantó. Eleanor ignoró la mano que él le ofrecía y salió sola. Los dedos extendidos de Julian se cerraron lentamente en un puño, con una sombra de decepción en el rostro. Era el mismo restaurante que ella había reservado para su cumpleaños 6 años atrás. 6 años atrás, le pidió a Julian celebrar con ella y recibió silencio. Luego él reservó el lugar entero para Sofía, y ella ni siquiera pudo conseguir una mesa. Ahora, 6 años después, lo reservaba para ella. Pero ya no lo necesitaba. Eleanor se sentó y fue directa. Si quieres hablar, habla. Pero quiero dejar 2 cosas claras. Transferir la custodia no es una opción, y volver a casarnos no es una opción. En otras palabras, no quería a ninguno de los dos. El ceño de Julian se frunció. Parecía estar buscando palabras. Leo la miraba, con los ojos rojos, a punto de llorar. Pero Eleanor ya no era la madre que se quedaría despierta toda la noche consolándolo. Por fin, Julian habló. Eleanor, si no te gustaba, ¿por qué te casaste conmigo en primer lugar? Yo siempre pensé que éramos adecuados, que tú eras la señora Hayes más perfecta. Algo parecido al dolor cruzó sus ojos, pero Eleanor fue arrastrada de golpe a un recuerdo que la hizo estremecer. Cerró los ojos, intentando expulsar esas imágenes horribles. No sirvió. Tenía que admitir que, aunque fuera libre, el pasado seguía siendo parte de ella. Tomó aire y un sorbo de agua. Si te enviaran a un internado donde te maltratan todos los días, te encierran en cuartos oscuros, te castigan físicamente, y la única salida fuera convertirte en el molde de una esposa perfecta de la alta sociedad, tú también habrías aceptado, ¿verdad? Julian la miró como si no entendiera lo que estaba diciendo. Eleanor soltó una risa amarga. ¿Te crees que yo, que fui la mejor de mi clase toda mi vida, no amaba estudiar?
Desde los 16 años, tu familia me eligió para moldearme como la futura señora Hayes. A los 18, me rebelé, tuve un novio, y me enviaron de inmediato a ese lugar. No me dejaron salir hasta el día de nuestra boda. Todavía no soporto pensar en esa época. Así que no tengo ningún deseo de ser tu señora Hayes. Ni entonces, ni ahora. Al principio lo intenté. Esperaba un matrimonio feliz, una familia amorosa. Pero ustedes dos destrozaron esa esperanza con sus propias manos. Me hicieron ver que la familia Hayes es una jaula. Una jaula que me habría destruido por completo si no me hubiera ido. Ahora tengo una vida nueva. Lo mejor que puedes hacer es no perturbarla. Y en cuanto a este restaurante, después de aquella noche de hace 6 años, solo pensarlo me da náuseas. Dicho eso, Eleanor tomó su bolso y se marchó sin darles la oportunidad de responder. Justo cuando llegó a la puerta, oyó una voz ahogada detrás de ella. Lo siento. No sabía que pasaste por todo eso, pero aún así tengo que preguntar. Dijiste que esperabas un matrimonio feliz. ¿Eso significa que te gustaba, que me amabas? Si es así, ¿hay alguna posibilidad, aunque sea mínima, de que podamos empezar de nuevo? Eleanor no se dio la vuelta. No respondió. No esperaba que al día siguiente su padre, del que llevaba tanto tiempo distanciada, apareciera en su hotel. Llevaba una sonrisa aduladora y arrepentida. Hija mía, ¿dónde has estado todos estos años? ¿Por qué ni siquiera llamaste a casa? Eleanor miró las nuevas canas en sus sienes y sintió una mezcla complicada de emociones. El hombre que una vez tuvo tanto poder sobre ella ahora agachaba la cabeza. Era como si todo lo que antes parecía insuperable, en realidad sí se pudiera vencer. Señor Vance, dijo ella con frialdad. Si tiene algo que decir, dígalo directamente. No hace falta andarse con rodeos. Él se quedó claramente desconcertado por su tono. Su sonrisa vaciló. Bueno, papá solo pensaba que como hace tanto que no vienes a casa, quizá podrías venir a cenar. Durante tu ausencia, el señor Hayes ha apoyado mucho el negocio de nuestra familia. Se nota que todavía siente algo por ti. Te divorciaste sin consultar a la familia. Ahora que has vuelto, quizá nuestras dos familias puedan sentarse y hablar otra vez. Al fin y al cabo, estabas destinada a casarte con él desde los 16 años. Eleanor entendió el mensaje. Su sonrisa se volvió más fría. Estás diciendo que Julian y yo debemos volver a casarnos. Su padre asintió con entusiasmo, con un brillo calculador en los ojos. Ella se burló. ¿Qué te prometió la familia Hayes esta vez? ¿Una alianza, un nuevo proyecto? Si Vance Industries tiene que recurrir a vender a su hija para mantenerse a flote, entonces merece quebrar. Su sonrisa desapareció por completo. Te has ido unos años y te crees que te han salido alas. ¿Así le hablas a tu padre? Si alguien no le hubiera susurrado a Julian al oído sobre ese internado, él no habría retirado de golpe todas sus inversiones de nuestra empresa. En una noche, nuestro valor de mercado cayó a la mitad. Vas a venir conmigo a verlo hoy y punto. Extendió la mano hacia su brazo, pero ella se lo sacudió. Ese pedazo podrido de su pasado, era hora de cortarlo. Una hora después, Eleanor se encontró en la sala de estar de la casa de su padre. Julian estaba allí, con Leo sentado a su lado. Miraba al padre de Eleanor con la misma indiferencia con la que antes la miraba a ella. Eleanor los ignoró a todos y se sentó. Julian la miró, eligiendo las palabras con cuidado. Eleanor, hoy vine aquí. Ella lo cortó con una mirada afilada. ¿Por qué estás aquí? No me interesa. Por mi parte, lo mejor que podrías hacer es no estar aquí en absoluto. La expresión de Julian se oscureció. Tras un largo momento, logró decir, no estoy intentando presionarte. Yo solo. Pero volvió a ser interrumpido, esta vez por su padre, que entró apresurado con una botella de licor caro. Vamos, vamos, pruebe uno de mis mejores añejos, dijo, sirviéndole una copa a Julian. Eleanor siempre ha sido un poco testaruda. Ya hablé con ella. Esta vez volvió para sentar cabeza y vivir una buena vida con usted, señor Hayes.
Creo que deberíamos escoger una fecha auspiciosa para otra boda. Se inclinaba y se arrastraba, llenándole la copa, hablando como si fuera un señor feudal con poder absoluto. A sus ojos, Eleanor nunca había sido una hija, solo una mercancía. Pero Julian, el hombre con aún más poder, no dijo nada. Su padre lo intentó de nuevo. Señor Hayes, sé que todavía está molesto por lo impulsivo que fue su divorcio hace 6 años. Podemos hacer la nueva boda pequeña, por supuesto. O si no quiere boda, también está bien. Solo llévesela de vuelta. ¿Qué le parece? La respuesta no vino de Julian, sino de la puerta principal, que se abrió de golpe con fuerza. De ninguna manera. ¿En qué siglo estamos para seguir arreglando matrimonios e intentar robar personal de mi departamento de Estado? Y nada menos. Hombres con trajes oscuros y auriculares entraron en fila, asegurando el perímetro. Detrás de ellos venía un hombre mayor, con una chaqueta simple pero de aspecto oficial. Aunque tenía el pelo blanco, su presencia era imponente, con ojos afilados como los de un halcón. Aunque era empresario, el padre de Eleanor sabía a quién protegían esos equipos de seguridad. El ambiente en la sala se heló al instante. Él corrió hacia adelante, inclinándose un poco. Señor, no sé qué lo trae a mi humilde casa, pero es un honor. El anciano resopló, con una mirada penetrante. En 1950, la ley de matrimonio abolió los matrimonios arreglados. En 1992, la ley de violencia contra la mujer prohibió explícitamente el abuso doméstico. Y aún así, aquí está hoy, trayendo a la fuerza a una diplomática de nuestro Departamento de Estado e intentando arreglarle un matrimonio. ¿Está intentando retroceder el reloj? Su padre se quedó helado. No solo él, todos en la habitación que conocían a Eleanor, incluido el hijo que antes la trataba como una niñera, miraron al anciano en shock. Señor del Departamento de Estado, esto es una cena familiar. Debe estar equivocado. Mi hija, ella ni siquiera fue a la universidad. ¿Cómo va a estar con el Departamento de Estado? Solo es ama de casa. Se escapó de casa hace unos años por una tontería de divorcio. Usted no debería. No terminó. 2 hombres de seguridad dieron un paso al frente y lo sujetaron. En medio del silencio atónito, Eleanor se levantó y caminó hasta colocarse al lado del anciano, con expresión disculpándose. Había enviado un mensaje rápido a un colega y amigo cuando su padre se la llevó. Director, lo siento mucho, no debió venir tan lejos por asuntos familiares. El anciano, un alto funcionario al que ella había conocido una vez cuando recién se unió al cuerpo diplomático, hizo un gesto despreocupado con la mano. Tonterías. Usted es un miembro excepcional de nuestro departamento. Una joven que habla 5 idiomas, con habilidades profesionales extraordinarias. Si alguien intenta obligarla a ser ama de casa, yo seré el primero en oponerme. En esta nueva era, nuestras camaradas pueden lograr cualquier cosa. No deben estar limitadas por el matrimonio. La libre elección en el amor y el matrimonio la organización siempre la apoyará, pero los matrimonios arreglados son absolutamente inaceptables. Señorita Vance, voy a acortar su permiso familiar. Confío en que no tiene objeciones. Eleanor negó con la cabeza, sonriendo. Por supuesto que no, señor. Tenía muchas ganas de volver al trabajo. El anciano asintió. Una berlina negra con matrícula gubernamental se detuvo justo frente a la puerta, seguida por varios coches de policía. Mientras Eleanor acompañaba al director hasta el asiento trasero, vio a agentes uniformados acercarse a su padre y mostrarle una orden. Tenemos motivos para creer que el internado al que envió a la señorita Vance estuvo implicado en confinamiento ilegal, abuso y manipulación psicológica. Acompáñenos para colaborar con nuestra investigación. Su padre gritó que era inocente, pero nadie le hizo caso. La cena familiar terminó en desastre. Eleanor estaba a punto de subir al coche con el director cuando oyó un murmullo ahogado a su espalda. Su mano en la puerta del coche se tensó. El director la miró y asintió. La vida de un diplomático no es fácil. Te destinan al extranjero durante años, con pocas oportunidades de ver a la familia. Es mejor resolver estas cosas ahora.
Dicho eso, se marchó. Eleanor se giró para mirar a Julian y a Leo. Leo apretaba la mano de su padre, con los ojos llenos de lágrimas. Alzó la barbilla con terquedad, intentando que no cayeran. Tú de verdad ya no quieres ser mi mamá. De verdad ya no me quieres. El labio de Leo temblaba, como si le costara decirlo. Papá y yo, te hemos echado muchísimo de menos estos años. A veces lo veo en su despacho, solo, mirando tu foto. Lo que dije antes, yo era solo un niño. No sabía. ¿Puedes perdonarme, mamá? ¿Puedes, por favor, quererme otra vez? Eleanor lo miró y una ola de tristeza le recorrió el pecho. Al fin y al cabo, era el niño que había llevado 9 meses, el niño por el que casi muere al dar a luz. Era imposible no quererlo, no sentir un pinchazo de compasión. Pero, ¿cómo permitirse abrazar el cuchillo que una vez le apuntó al corazón? En el aislamiento de la familia Hayes, su propio hijo se había puesto contra ella sin dudarlo. Podía perdonarlo ahora por su propia paz, pero no podía borrar el dolor del pasado. Eleanor lo miró con una expresión calmada y suave. Tú y yo no tuvimos mucho tiempo juntos. En esos pocos años, durante más de la mitad, tú solo eras un bebé aprendiendo a hablar. Te cargaba todos los días, te enseñaba palabras, pero probablemente no recuerdas casi nada. Luego, cuando empezaste a entender el mundo, decidiste que yo no era suficiente. Querías que otra persona fuera tu madre. Aunque fuera solo un niño ingenuo, mi corazón roto en ese momento fue real. Durante los siguientes 6 años, yo estuve ausente de tu vida. No supe nada de tu educación, de cómo crecías, de quién te estabas convirtiendo. Técnicamente, no tengo derecho a juzgarte ni a enseñarte nada. Pero hoy quiero decirte una cosa. Puede que sea la última lección que llegue a darte. Las personas deben ser responsables de sus palabras y de sus actos, incluso si eran niños. Yo era solo un niño no es una excusa que merezca perdón. Cuando terminó, oyó un grito desesperado detrás de ella. Mamá, sé que estuve mal. No te vayas. Por favor, no te vayas. Los pasos de Eleanor flaquearon una fracción de segundo, pero no se detuvo. Que la llamaran fría, irresponsable, lo que quisieran. Ella ya le había dado a Leo lo mejor que pudo. Se quedaría con Julian, recibiría la mejor educación y nunca le faltaría amor ni cuidados. Heredaría toda la corporación Hayes. La vida con la que otros sueñan sería su punto de partida. Perder a una madre podía tener un impacto irreparable en su desarrollo, pero para que él ganara una madre, Eleanor tendría que perder toda su vida. Si hubiera sido un niño que la amara de verdad, quizá habría estado dispuesta a hacer ese sacrificio. Pero no lo era, y esa era la tragedia. Su vida pasada, su matrimonio, su maternidad habían sido un fracaso. Pero ahora por fin había logrado convertirse en ella misma. Alguien en este mundo tenía que amarla. Y si no había nadie más, entonces tendría que ser ella. Con ese pensamiento, una sonrisa pequeña y auténtica rozó los labios de Eleanor, y salió de la finca de los Hayes con el paso más ligero. El día que regresó a Finlandia, Julian fue al aeropuerto para despedirla. No le preguntó por volver a casarse ni si aún había alguna posibilidad. Solo la observó en silencio durante mucho rato antes de plantear un hipotético imposible. Eleanor, dijo, si pudiéramos hacerlo todo de nuevo, yo te cuidaría. Te amaría en vez de esto. Darme cuenta de lo que perdí solo cuando ya no estaba. Yo siempre asumí que tú ibas a estar ahí. Nunca imaginé que nada de lo que hacía te hacía feliz. Eleanor, lo siento muchísimo. Eleanor no le respondió. Solo alzó la vista hacia el panel de salidas. La última vez también me despediste tú. Solo que no pudimos decir adiós como se debe. Julian, digamos un adiós como se debe esta vez. La palabra adiós pareció atravesar la compostura de Julian. Le tembló el ceño, y sus ojos se llenaron de una tristeza asfixiante. ¿No podemos? Los labios le temblaron, pero no pudo formar una frase completa. Eleanor se plantó frente a él y abrió los brazos. No estés tan triste. Si compartimos una parte de nuestras vidas.
Soy una vieja amiga que te conoce bien, ¿no? Abracémonos. No había terminado cuando fue atraída hacia un abrazo cálido, con un aroma a madera y bosque. Julian la sostuvo con fuerza, apretándola como si quisiera fundirla en sus propios huesos. En su matrimonio, rara vez habían tenido una intimidad así. Un abrazo simple, darse la mano, sentarse a hablar con calma. Eran cosas que Eleanor había soñado, cosas que había anhelado y nunca recibió. Y ahora que ya no las quería, se las ofrecían sin límites. Eleanor suspiró y le palmeó la espalda con suavidad. Los hombros de Julian temblaban. Leo, dijo ella, con la voz un poco tensa. Por favor, cuídalo bien. Y si encuentras a la persona adecuada, forma una nueva familia. Recuerda tratarla bien esta vez. Julian la apretó todavía más, negando con la cabeza. Una gota fría cayó sobre el cuello de Eleanor. Eleanor no pudo evitar maravillarse del sentido cruel del humor del destino. Siempre creyó que Julian no sentía nada por ella, y por eso se fue tan decidida. Pensó que su partida era la mejor solución para todos. Ella ganaría su libertad. Julian encontraría amor, y Leo tendría a la madre que quería. Nunca pensó que todo sería una cadena de oportunidades perdidas. Quizá para Julian, esta relación también era un arrepentimiento. Le susurró al oído, con la voz rota. Estoy tan triste de no haberte sostenido así antes. Por un instante, los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas, pero luego sonrió con una sensación de liberación. Se apartó con suavidad. Ya no importa, Julian. Los dos tenemos que seguir adelante. No mires atrás. Julian le tomó la mano, con una intensidad en la mirada. Yo no tendré una nueva esposa y Leo solo tendrá una madre. Sé que el pasado te hirió profundamente y no puedes perdonarnos. Pero Leo y yo te esperaremos. Si algún día quieres vernos, solo dímelo. No importa dónde esté. Te llevaré a Leo inmediatamente. Eleanor, mi puerta siempre estará abierta para ti. En ese momento, una figurita salió de detrás de un pilar. Leo, con los ojos rojos, ahogado, dijo, «Mamá, sé que estuve mal. Te esperaré. Esperaré hasta que estés lista para ser mi mamá otra vez». Eleanor se arrodilló y, como había hecho incontables veces cuando él era pequeño, le secó las lágrimas con suavidad. «Lo siento, Leo. No puedo quedarme a tu lado y cumplir con todos los deberes de una madre. Pero siempre seré tu madre. Eso nunca va a cambiar. Nadie puede quitártelo. Pero antes de que una madre pueda ser madre, primero tiene que ser ella misma». El aviso del aeropuerto retumbó por la terminal. Pasajeros del vuelo I-52 de Finnair con destino a Helsinki. Por favor diríjanse a la puerta B12 para embarcar. Eleanor se puso de pie. Le dio a Leo una última caricia suave en la cabeza y miró a Julian. «Llévalo a casa». Dicho eso, tomó su pequeño equipaje de mano y se alejó sin mirar atrás. Cuando el avión ascendió por encima de las nubes, la ciudad abajo se volvió una cuadrícula de luces brillantes. Eleanor por fin comprendió que se había ido otra vez. Tal vez los lazos de sangre los reunirían en el futuro, pero su elección seguiría siendo la misma. El camino por delante era largo, pero tenía que ser ella misma.